El señor secretario nos dará lectura a la cuenta. Muy buenas tardes, señor presidente. Se ha recibido un mensaje de Su Excelencia, el Presidente de la República, que establece medidas y nuevos mecanismos para enfrentar la evasión del pago de tarifa en los sistemas de transporte público en el país. Cabe hacer presente que la Sala acordó remitir este proyecto a la Comisión de Seguridad Ciudadana una vez despachado por la Comisión, sin perjuicio del trámite de Hacienda. Comunicación de la Sala mediante la cual remite para segundo informe el proyecto de ley aprobado en general que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para facultar el retiro del cableado aéreo en desuso por parte de las municipalidades. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presente la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto que modifica normas relativas al autocontrol en materia de pesaje. Respecto a empresas generadoras de carga. También se ha recibido una comunicación, señor presidente, de la realización de las comisiones unidas entre las comisiones de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones y la de Seguridad Ciudadana para el jueves 10 de abril del presente año de 10 a 13 horas en la sala de lectura, en la sala del Ex Congreso Nacional en Santiago, con el objeto de tratar la problemática de la seguridad aérea del país a raíz de las denuncias que han surgido por las eventuales operaciones de transporte de drogas mediante avionetas entre distintos puntos del territorio nacional. Y vinculado con lo anterior, abordar también el tema de la seguridad en nuestros aeropuertos y en especial del terminal Arturo Merino Benítez. Invitación de la Comisión de Emergencia, Desastres y Bomberos a la sesión que celebrará el martes 22 de abril de 2025, de 17:30 a 19:30 horas en la sala número 315, Pedro Álvarez, Salamanca, con el objeto de tratar el tema de los incendios forestales que han afectado en las últimas semanas a las regiones del Biobío y la Araucanía. Declaración oficial del directorio de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile expresando su molestia a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y de la Cámara de Diputados por haber sido excluidos de la discusión del proyecto que modifica la ley de pesaje de los camiones. Oficio del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, mediante el cual remite informe del segundo semestre de 2024 de la glosa 07, partida 19, perímetros de exclusión. Oficio del Ministerio de Obras Públicas, de la Dirección General de Concesiones, por el cual responde a presentación del diputado Felipe Camaño, quien solicita realizar gestiones necesarias para que en todas las plazas de peaje a nivel nacional los usuarios tengan la facilidad de pagar con todo medio de pago. Oficio del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, por el cual remite la glosa 23 de la partida 19, capítulo 01, programa 06, subtítulo 24, ítem 01 de la ley 21.640, sobre los montos que reciben los distintos operadores privados del transporte público mayor por concepto de subsidios y los pasajeros transportados financiados por los subsidios respectivos. Oficio del Ministerio de Desarrollo Social, por el cual remite informe en cumplimiento a la glosa 13 de la ley 21.722, que contiene avances realizados de metodologías de formulación y evaluación social de proyectos, proyectos en proceso y resultado de evaluación de rentabilidad social y ejecución de recursos destinados al financiamiento de la reconstrucción de Atacama afectada por el sistema frontal de los años 2015 y siguientes. Solicitud de audiencia de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile sobre el proyecto de ley de pesaje. Reiteración de solicitud de audiencia del señor Javier Insulza, gerente general de Chile Transporte AG, Asociación de Transportistas de Carga, quien solicita audiencia para exponer sobre el proyecto de ley sobre el pesaje y autocontrol en dicha materia por parte de las empresas generadoras de carga. Oficios de la coordinadora de la plataforma Congreso Virtual para evaluación y resultado de votación y comentarios de los siguientes proyectos de ley. Primero, de la moción que busca obligar a las empresas de aplicaciones de transporte a crear un nuevo registro nacional de repartidores. Y la moción que modifica la ley 18.287 para mejorar la fiscalización y aumentar las sanciones por evasión de pago de tarifas en el transporte público remunerado de pasajeros. El señor Eduardo Castillo, presidente Contramen y coordinador de la Alianza Gremial, remite carta informativa con demandas del gremio y solicita exponer para pedir apoyo en el reconocimiento efectivo del taxi colectivo como parte integral del transporte público a nivel regional y nacional.
Y por último, señor presidente, un oficio del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que remite informe trimestral octubre-diciembre de 2024 en las materias que indica el artículo 6º, inciso 2 de la Ley 20.378 respecto del estado de funcionamiento del sistema de transporte público licitado en la provincia de Santiago y de las comunas de San Bernardo y Puente Alto en las materias específicas mencionadas en dicha disposición. Es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Entonces, ofrece la palabra sobre temas varios. Diputado Fernando Borges. Gracias, presidente. Voy a aprovechar que está el ministro de Transporte en esta comisión porque le solicité un oficio, pero quiero que también la comisión refrende este oficio. No, no está en deuda, pero lo que quiero hacer mucho hincapié es que tuve una reunión, estimado ministro, con su Seremi de Transporte en la región, en los lagos, ¿sí? Y con la comunidad de la isla Mayen, en Puerto Montt. Lo que surge es la preocupación especialmente de la tarifa que hoy día hay porque se va a hacer un nuevo contrato directo, el CAM 08081, ¿sí? Ese contrato directo lo que tiene es que se mejoran los metros lineales de la embarcación. También vamos a tener más comodidad para el tema de pasajeros, pero hay un inconveniente. Mayen, ¿sí? Isla Mayen. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos hoy día en este contrato directo es que hay una tarifa, estimado ministro, de 2.300 pesos para cada usuario. Sabiendo que este es un subsidio del Estado y que la comunidad no está solicitando gratuidad, lo que está diciendo la comunidad es que en este pasaje, como tiene menos trayecto, una embarcación privada cobra 2.000 pesos. Le explico. Se debe tener en cuenta que las lanchas privadas que recorren una distancia de 6,5 millas náuticas desde el estero Mayen a Ángelmo cobran 2.000 pesos. Mientras que el trayecto subsidiado mencionado es de solo 3,6 millas náuticas, lo que refuerza la percepción de la comunidad de que el valor actual es desproporcionado. En virtud de lo anterior, solicitan una tarifa de 800 pesos. Ellos no quieren gratuidad, pero quieren una tarifa justa. 1. Informar si la tarifa actual de 2.300 pesos ha sido revisada recientemente y cuáles son los criterios técnicos y económicos que justifican su valor en ese contrato directo. Segundo, reevaluar la tarifa vigente para pasajeros peatones considerando los antecedentes planteados por la comunidad y el principio de equidad territorial. 3. Informar si el operador actual del servicio ha recibido observaciones en relación al cumplimiento del contrato y las condiciones del servicio. Este contrato directo, estimado ministro, tiene fecha de vencimiento hasta el 19 de abril. O sea, el día 20 de abril comienza un nuevo contrato, el 81. Y la comunidad hoy día está representada especialmente por, y lo voy a decir para que sepan quién envió la carta, Verónica Velázquez, presidenta de la Junta Cascajal de Mayen, María Esther Rosa, presidenta de la Junta de Vecinos del Estero, Marta Marcos, presidenta de la Junta de Vecinos de Puqueldón de Mayen, Carmen Holt, presidenta del Comité de APR de la isla, Ramón Vargas Villarroel, presidente del Comité de Turismo, José Reyes, presidente del Junta de Vecinos Surgidero, el don Carlos Leiva, director de la Escuela de Isla Mayen de Puqueldón, y don Nelson Martínez, presidente del Sindicato de Pescadores. Esta es la carta de las organizaciones y este es el oficio para que nosotros también como comisión ingresemos ese oficio, presidente. Así que, presidente, solicito que la comisión me pueda dar el acuerdo para también como comisión enviar el oficio que estamos enviando, porque volvemos, todas las condiciones del contrato directo, ministro, están impecables para la comunidad. Lo único que ellos no entienden, cómo van a pagar un pasaje más caro que un privado haciendo menos millas náuticas en el trayecto. Y que revisen eso porque va a ser el 20 de abril cuando viene el nuevo contrato y son cerca de 75 millones los que se invierten del Estado para este armador. No, lo que yo pido es que la tarifa para el pasajero baje. ¿Eso significa aumentar el subsidio?
No. Si ellos lo que dicen es que hacen menos millas náuticas que una lancha privada, les cobran más que una privada. ¿Y por qué llegaron a los 2.300 pesos? Solamente porque otro tiene 2.000, aquí en este contrato es 2.300. Entonces la gente está muy preocupada porque en algún momento el armador le cobraba 0 y de un día para otro pasaron a cobrarle 2.300 pesos. O sea, si vemos el track completo, son cerca de 6.000 porque tienen que llegar a un sector, subirse a otra lancha, pagar otros 800 pesos, o sea, al final 3.100 pesos en ida, 3.100 pesos de vuelta, son 6.200 de una isla de Mayen, allá en una zona rezagada de la región de los lagos, para llegar a Puerto Montt a hacer sus trámites y sus temas de salud, de educación y todo lo que conlleva vivir lejos del centralismo. Gracias, presidente. Gracias, diputado Borges. Sobre el punto, diputado Jaime Sáez. Muchas gracias, presidente. Saludar a la comisión, al ministro y quienes lo acompañan. Solo mencionar que el caso que señala el diputado Borges respecto de Isla Mayen en Puerto Montt, esta es una localidad que cuenta históricamente con transporte de lanchas de pasajeros que son lanchas privadas. El servicio de barcaza lleva funcionando algo así como 6 a 8 años, no más allá de eso. No puede competir por normativa con donde hay una solución privada, no puede incorporarse otro servicio con una tarifa menor eventualmente a la que cobran las lanchas, porque se estaría incurriendo en una ilegalidad. Entonces, lo que tendría que ocurrir eventualmente es que el armador del transbordador no transporte peatones, lo que me parece sería peor que lo que existe hoy día. Pero acá estamos ante una situación que es más bien estructural y la hemos visto antes también en Chiloé. El transporte de barcaza en el caso de Islas Mayen ya cuenta con un subsidio importante y yo creo que más que, porque he visto el reclamo que se ha hecho, que a mí me parece poco fundamentado, porque se omite esta otra parte. Mañosamente se señala que acá se está poco menos que esquilmando a la población, omitiendo que hay otro servicio de pasajeros que no se puede ver perjudicado en su interés comercial, porque así lo señala la normativa que tenemos. Y por lo tanto, presidente, por su intermedio, yo invitaría a que podamos, y también al ministro, a que podamos dar una discusión un poco más de fondo en esta materia, porque evidentemente se provoca un perjuicio sobre la comunidad. Es una tarifa que es desproporcionada para el tramo que realmente cubre, además no está integrada al sistema de transporte público, como estamos recién incorporando en Puerto Montt el tren, que por primera vez está llevando adelante una tarifa integrada. En el caso del transporte marítimo eso no existe y bien podría, y me parece necesario que se pueda estudiar el cómo poder integrar la tarifa marítima al transporte público una vez que se desembarca, porque finalmente la gente necesita llegar al centro de la ciudad o al hospital a hacer sus trámites. Y es muy necesario que la tarifa esté integrada para evitar este tipo de situaciones en las que de verdad se sienten afectados porque es muy caro, pero hay una razón legal detrás de por qué esto sucede. No es simplemente porque a la autoridad se le ocurrió o porque hay un empresario inescrupuloso que decide cobrar eso. El armador del transbordador no puede cobrar menos que las lanchas. Muchas gracias por aclarar el punto, diputado Jaime Sáez. No se nos ha aclarado nada. No. ¿Sobre el punto? Sí. ¿Por qué el armador, no se puede cobrar menos el Estado? ¿Hay alguna ley que lo prohíba? ¿Algo? Una pregunta al diputado. No sé si... ¿Vamos a entrar en la discusión? Sí, es claro que estamos entrando en una discusión a raíz del oficio que pide... Sí, no sé, diputado Jaime Sáez, en relación a lo que está consultando el diputado Alinco. A riesgo de equivocarme a la pregunta, presidente, de lo que señala el diputado Alinco, lo que entiendo es que los contratos que están establecidos, porque nos pasó antes también 2 años atrás en Chiloé, no puede donde ya hay un servicio que se está prestando para transporte de pasajeros, no puede llegar otro a hacerlo en una situación de precio distinta a la que ya se había generado. Entiendo que esa es la situación, si me corrigen sería ideal. Si fueran dos privados. Yo no lo voy a corregir, pero mire, si el privado subiera a 5.000 pesos el viaje, o sea, el Estado va a tener que subirlo a 5.500. Entonces, estamos en este punto varios, pero yo lo que quería era llegar al acuerdo para que la comisión enviáramos este oficio al ministerio y que ellos lo resuelvan, Sí. estimado presidente. Sí.
¿Habría acuerdo entonces para el oficio del diputado Fernando Borges? Habría No se acuerdo. puede dejar pasar porque en el fondo, si no es inexacta el oficio al que estamos queriendo arribar, es que se pueda explicitar realmente cuál es la situación contractual en el caso particular de Isla Mayen y que se haga un reconocimiento también a que hay una situación legal más estructural, que no solo compete a ese servicio en particular, sino que en general al sur de Chile, donde ocurren este tipo de situaciones, que se tiene que abordar desde una perspectiva más estructural, porque si no, generar soluciones ad hoc no me parece sostenible. Perfecto, diputado. Continuemos con el otro punto, porque estamos en temas varios. Sí, estamos en puntos varios para no... Diputado Lincoln, estamos en puntos varios. ¿Es sobre el punto entonces? ¿Ya? Perfecto. A ver, el diputado Borges hizo una propuesta, una solicitud oficial a quien corresponda, ¿cierto? Bien. Que va en directo beneficio de los usuarios. Exacto. Y eso es lo que yo comparto con él. Nuestro accionar debe y tiene que ser con un sentido social. Y esa es la solicitud que está haciendo el diputado Borges. Políticamente somos diferentes, pero aquí lo que nosotros debemos privilegiar es a los habitantes. ¿Sabe lo que significa vivir en una isla? ¿Sabe lo que significa vivir en una isla? Le apuesto que no, la gente que va a Santiago no sabe. Van a pasear, que es diferente. Vivir generaciones por generaciones, hacer patria, como hacen los chilotes en las islas lejanas, es otra cosa. Comparto, la carta tiene que ir en los términos que lo planteó el diputado Borges. Gracias, diputado Alinco. Sobre el punto. Ya, diputado Carlos Bianchi, con esto terminamos. No, lo que pasa es que, a ver, presidente, comparto absolutamente la petición que aquí se señala y lo importante que esto es para quienes viven en una condición de aislamiento. Esto es vital. Esto es como salir a tomar un taxi, salir a tomar un Uber, salir a tomar una micro. O sea, para ellos la conectividad en isla tiene que ver con este tipo de transporte. Lo que sí, legalmente ocurre lo siguiente. Yo preguntaba si este transporte tiene o no subsidio, porque eso es importante, y sí tiene subsidio. Entonces, la única posibilidad, dado que además es una prestación de un privado, el Estado no puede, efectivamente, donde hay un privado, el que sea malo, bueno, más o menos, cobre caro o barato, donde está el privado desarrollando esa actividad, el Estado no puede entrar a competir. Lo que sí tiene que hacer es mejorar los subsidios. Y en base a la mejora del subsidio, efectivamente es hacer que la tarifa baje. ¿Ah? De otra manera, no existe una fórmula legal que haga que el Estado compita con la prestación que puede ser mala. Yo esto lo tuve en Tierra del Fuego, una muy mala prestación de servicio por parte de los privados, pero el Estado efectivamente, lo que ocurrió ahí es que hubo otro privado que entró a competir, y eso sí es posible, cuando existe otro privado que entra a competir en iguales condiciones, ¿no? Presidente, mire, sí, Continuemos. presidente, mire, Ya se termino, cerró el y punto, termino. diputado, porque ya pedimos el acuerdo y se va. Y termino, Se envía. y termino, mire, si lo que pasa es lo siguiente, es que, ¿por qué se llegó a 2.300 pesos? Porque había una lancha privada, como dice el diputado Sáez, que cobraba 2.000. Pero, ¿qué tarifa? ¿Por qué? Lo que queremos saber es por qué hacen que la tarifa, que tiene subsidio, para el pasajero subirse a ese transbordador subvencionado, sea más caro. ¿Qué usaron? ¿Cuál fue si andan menos millas, el track es menor? Entonces, ¿por qué? Porque el otro tenía 2.000, hicieron 2.300 para que no sea el mismo monto. Entonces, lo que dice la gente allá es que no, que le cobren, pero no que le cobren por un track que es menor, le cobren más que un privado, siendo que es subvencionado y que es un beneficio para el pasajero. Eso es lo que estamos planteando. Gracias, presidente. Perfecto, muchas gracias, diputado. Había pedido la palabra el diputado Otuiti Teao. Diputado Otuiti, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio al ministro de Transportes y a los colegas de la Comisión de Obras Públicas. Y también quería agradecer al presidente porque me respondió hace un par de fines de semana cuando tuvimos nuevamente un deslizamiento de tierra aquí en Viña del Mar. Y es justamente por eso que vengo a realizar puntos varios. Así que muy agradecido, presidente, de haber recibido mi llamada y
poder concretar una sesión especial. Y para eso voy a ponerlos en contexto. Estoy solicitando en este punto varios citar al Ministerio de Obras Públicas, a través, ¿no es cierto?, de la ministra, para que comparezca de manera urgente a esta comisión para dar cuenta del estado actual del socavón en calle Las Perlas y el paño completo del campo dunar en Viña del Mar. Tras el último deslizamiento de tierra provocado, ¿no es cierto?, por las lluvias de ese fin de semana, varios estacionamientos y bodegas del edificio Eurovista quedaron afectados, lo que demuestra que el problema sigue aún sin resolverse. No es la primera vez que advertimos esta situación, presidente. En marzo del año 2024 ya señalé el riesgo del colector bajo el edificio Euromarina 2 y el desnivel en calle Lapislázuli. Pese a mis advertencias, no se tomaron las medidas y en junio de ese mismo año tuvimos el tercer socavón en Viña del Mar. Incluso en la comisión investigadora que impulsé por los socavones 1 y 2, solicité abordar estos riesgos, pero mi petición fue descartada principalmente. Hoy las consecuencias son evidentes y lamentables. No tuvo lugar mi solicitud porque justamente estábamos viendo socavón 1, socavón 2 y no había espacio para prevenir un próximo socavón. ¿Ok? Además, le exigimos obviamente a Obras Públicas que comparezca a esta comisión para explicar la paralización de las obras de mitigación en los terrenos aledaños al edificio Kandinsky en Viña del Mar. Esta suspensión ordenada por la justicia tras la demanda de la empresa propietaria contra el MOP por daños ocasionados por los trabajos en el sector, no solo genera incertidumbre, sino que además también podría retrasar aún más las obras, perjudicando así a todas las familias afectadas. Repito, presidente, advertimos con anticipación el riesgo en calle Las Perlas y la falta de planificación del MOB, pero no se tomaron medidas. Hoy nuevamente vemos cómo los errores y las negligencias del Ministerio siguen afectando directamente a las familias que han vivido una pesadilla desde el primer derrumbe. Por eso insisto, presidente, que en la próxima sesión de esta comisión se cite a la ministra de Obras Públicas, a la directora del Serviu, al superintendente de Servicios Sanitarios y se invite tanto a la empresa ESVAL, a la alcaldesa de Viña del Mar, como al concejal de Viña del Mar, José Tomás Bartolucci. Además, deben estar presentes los vecinos afectados quienes necesitan respuestas concretas y medidas efectivas para prevenir más daños ante la próxima temporada de lluvias que por lo que ven se aproxima, ya está aquí. Los vecinos de Viña del Mar merecen una solución definitiva para este problema y les quiero decir que no basta solamente con actuar cuando el daño ya está hecho. El MOB debe asumir la responsabilidad y garantizar que las obras se ejecuten sin más retrasos y sin perjudicar a terceros, porque necesitamos las respuestas concretas, ¿no es cierto?, y los compromisos reales. Presidente, me tomo los últimos 30 segundos para decirle que junto a una bancada transversal y también de diputados y senadores estamos impulsando una iniciativa legal que esperemos que se transforme en políticas públicas donde justamente nuestro Estado no solamente prevenga, sino que además gestione los desastres, también reconstruya, pero también repare. Hoy día en nuestra legislación, lamentablemente cuando hay desastre, tenemos distintas institucionalidades que participan, pero nadie está previniendo. Y cuando, en este caso, como le digo, habemos diputados que fiscalizamos, nos anticipamos meses antes, la autoridad, los servicios públicos no toman en cuenta esta prevención y lamentablemente están reaccionando nuevo, gastando recursos que obviamente en la prevención no se hubieran gastado ni en el socavón 1 ni en el 2 y obviamente hoy día tenemos el 3 por el cual yo estoy aquí. Así que más adelante van a tener más información sobre esta política pública, ¿no es cierto?, de gestionar las emergencias, donde vamos a prevenir, gestionar, vamos a reparar y también reconstruir, porque además, y aprovecho de contarles que seguimos esperando la respuesta, ¿no es cierto?, de los distintos ministerios con respecto a los damnificados del mega incendio de Viña del Mar. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Tuititeado. Efectivamente recibimos su llamado de preocupación en relación a la situación que pasó, un nuevo deslizamiento y que estremeció efectivamente a nivel nacional. Por tanto, quiero pedir en esta comisión si habría acuerdo para invitar la próxima sesión a la ministra y a todos los invitados que, en este caso, el diputado o tuiteteado nos manifiesta. ¿Habría acuerdo? ¿Hay acuerdo? Hay acuerdo. Acordado. Muchas gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Carlos Bianchi. Gracias, presidente. Muy breve, mire.
por su intermedio, saludar a todos los colegas y al ministro y a quienes están, a ex ministras también del transporte y a quienes le acompañan. Hay un acuerdo quiero que se me aclare, un acuerdo donde hay comisiones unidas que quedaron de acuerdo a sesionar el día jueves en Santiago y que tiene que ver con temas de seguridad, temas de aeródromos y avionetas, etcétera. ¿Eso es así? ¿Es solo por un solo jueves? Solo un día jueves. Entonces, quiero pedir que por favor, en el caso mío, que no puedo asistir, pueda ser reemplazado por la diputada Camila Musante, que es quien me va a reemplazar en la sesión. Lo pongo yo efectivamente como comité, como bancada, etcétera, pero advierto que no me es posible. Y ahí hay un tema que por su intermedio yo quiero aprovechar de transmitirle al ministro. Y en general nosotros hicimos varios proyectos, ustedes son también coautores de varios de nuestros proyectos que tienen que ver con los listados de pasajeros preventivos de las líneas aéreas, tiene que ver con los controles biométricos en los aeropuertos, y aquí hay un tema de los aeródromos, son más de 300 en Chile, más de 300 aeródromos donde hay al parecer indicios de que ya se están comenzando a operar con estas narcoavionetas, donde claro, al no tener los mismos controles que pudieran existir o que tienen que existir en los aeropuertos, existe acá una situación que es del todo compleja. No solo es atingente a el ministerio aquí presente, sino que esto es un tema de política pública mucho más transversal, pero quiero solo dejar el punto de la urgente necesidad de avanzar en controles a través de inteligencia artificial, a través de las instituciones que están dedicadas al control de los aeropuertos, avanzar en este tipo de medidas urgentes de los más de 300 aeródromos que tenemos en el país. Muchas gracias, diputado Carlos Bianchi. Sí, efectivamente se recibió la semana pasada esta citación en una comisión mixta, ¿verdad?, para el día jueves, donde nos comunicaban el resto de los presidentes de las dos comisiones, en este caso seguridad y también de constitución, que sería solamente una sesión, para aclarar también a las señoras y señoras diputadas, ya el jueves efectivamente. Así que aclarado el punto, en Santiago, en el ex Congreso Nacional. Así que, bueno, damos la palabra entonces al diputado, en este caso, Cosme Mellado. Gracias, presidente. Presidente, por su intermedio al señor ministro de Transporte. Una situación que está ocurriendo, y no sé, seguramente en otras regiones del país también sucede, del no cumplimiento de la ley que permite o que debiese obligar a los transportistas del transporte público rural, sobre todo, a la rebaja del pasaje a los adultos mayores en nuestro país. Estuve reunido con los vecinos de la comuna de Nancagua, donde ellos viajan permanentemente, mucha ruralidad allí en esa comuna, hacia la comuna de San Fernando, que es la capital de la provincia, y también hacia Santa Cruz, y se encuentran con que ningún transportista hace ningún tipo de rebaja, a pesar que ellos acreditan tener ese requisito de ser mayores de edad o personas adultos mayores. Y fíjese que esto se repite también en la comuna de Chépica, en otra reunión con dirigentes, y lo mismo también en Chimbarongo, que también son vecinos, unos a Santa Cruz, otros a San Fernando, por distintas razones, por trabajo sobre todo, y también por trámites, necesitan ocupar el transporte público, y la verdad es que, no sé si a través suyo, ministro, por su intermedio, presidente, la posibilidad, no sé, de fiscalizar a estas empresas si están dando cumplimiento, o cuál es la figura que nos permita a nosotros que se pueda socializar aún más esta ley, porque uno la revisa en todos los antecedentes que plantea el propio Ministerio de Transporte cuando plantea esta posibilidad, ¿no es cierto?, de que puedan acudir los adultos mayores a este beneficio, y cuando ningún transportista simplemente no la cumplen. Entonces, por su intermedio, presidente, seguramente ocurre en otros lugares, pero al menos en la provincia de Colchagua y en la región de O'Higgins, esto es muy habitual. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Cosme Mellado. A continuación, ¿sí? Sí, no sé si el señor ministro quiere responder en este caso. Sí, no sé, de inmediato o por oficio. Muchas gracias. A ver, efectivamente, quise primero referirme al tema de las barcazas, que fue lo que primero presentó el diputado Borges y que secundó el diputado Jaime Sáez, que ahora no están los dos en otro lugar, parece, pero efectivamente, en el caso del contrato CAMO 08081 de la isla Mailén,
es un contrato en el cual se le había exigido al operador que cobrara alguna tarifa y la verdad que subió la tarifa desde 0 hasta 2.300 pesos en una exigencia de que tenía que haber alguna tarifa. Vamos a revisar, la verdad que parecería una situación extraordinaria, no usual. Vamos a revisar el contexto. Sí me gustaría aprovechar la oportunidad para transmitir, que es importante, que los subsidios a servicios marítimos, lacustres, fluviales, los distintos contratos marítimos que tenemos acá, del año 2022 a la fecha ha subido de 35.000 millones de pesos anuales a 65.000, todo en proyectos concursados, ¿eh? Entonces, la verdad que esta administración ha hecho un esfuerzo muy sustancial por aumentar los subsidios a servicios de barcaza. Y eso se refleja en que, por ejemplo, en los últimos veranos, acabamos de terminar el verano y no escuchamos de largas colas de vehículos esperando por barcazas que eran comunes años atrás. Qué bueno que viene entrando el diputado Borges, porque es importante esto transmitirlo, ¿eh? Los servicios de barcaza que estamos subsidiando desde el Estado en este momento son muy sustanciales los que teníamos años atrás, y eso ha permitido que los niveles de servicio estén al alza. Vamos a revisar los antecedentes que nos pone el diputado Borges, que la verdad que era algo que ya teníamos a la vista, porque, como decía, se le había exigido a todos los operadores que reciben, en este caso, que cobren una tarifa, pero vamos a revisar si la tarifa que dispuso, por lo que decía él, cómo se compara con las alternativas, si parece razonable o no. Pero eso es algo que podemos revisar. Y vamos a revisar también lo que nos decía el diputado Mellado respecto a la tarifa rebajada que tienen que entregársele a los adultos mayores. La verdad que eso depende de cuál es la distancia a recorrer. Hay una distancia máxima en el cual de recorrido en el cual las personas tienen derecho a tener una tarifa más rebajada, y vamos a ver si es que con el contexto que usted nos va a mandar, y me parece bien que nos haga llegar a través de un documento, podemos revisar si corresponde. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor ministro. A continuación tiene entonces la palabra el diputado Juan Irarrázaval. Gracias, presidente. Yo tengo varios. No, uno en verdad, pero como el ministro está respondiendo preguntas, uno tiene que aprovechar. Pero el que teníamos contemplado es que la carretera de las frutas, llama así, yo no sé si es la ruta G60, sí, que va hacia abajo, en el fondo yo estoy hablando del tramo que va de San Pedro a Las Cabras, que está en mi distrito, pero voy a hablar de lo que está, de hecho, en el distrito del diputado Bugueño, el diputado Mellado, en el sector de Santa Inés. Ahí hay una, en Las Cabras. Bueno, al cruzar la región, que está dividida justamente por un cordón montañoso, ahí, bueno, se intervino la ruta, se hicieron mejoras, y hay una cuesta. Pero en esa cuesta, presidente, aparentemente no quedó bien terminada, los camiones bajan a mucha velocidad, y por ejemplo para meterse al camino hacia el Güe, para volver, digamos, hacia el Güe, es muy estrecho, entonces los camiones, por ejemplo, tienen que frenar mucho para doblar de manera con mucho cuidado. Cuesta de Quilicura, dice el diputado Bugueño que se llama. Y como vienen a mucha velocidad y eventualmente también secundados por otro vehículo, hay mucho riesgo de accidente y aparentemente ya han habido mucho. Entonces, yo quería oficiar con la venia de esta comisión al Ministerio de Obras Públicas para ver del estado real de ese sector que preocupa a los habitantes, por cierto, de San Pedro y al mi distrito, pero también yo sé que a los vecinos de Santa Inés de Las Cabras. Presidente. Muchas gracias, diputado Irarrázaval. ¿Habría acuerdo a la solicitud del diputado Irarrázaval? Totalmente acordado, diputado. Gracias. Y lo segundo es que, bueno, el ministro vino aquí a hablar, yo sé, con la directora, por su intermedio, del tema del proyecto del diputado Bianchi, que también ellos han presentado su propio proyecto, el que yo mismo aviso ya, no sé si es la instancia para hacerlo, pero yo voy a pedir la fusión de los proyectos para que discutamos todos los pormenores de los dos proyectos, porque hay unos que tienen algunos énfasis, otros, y así podamos, digamos, hacer una revisión completa y más rápida, no detenernos en un proyecto y después en otro, sino que más rápida del problema en conjunto. Pero yo quería, entre medio había quedado pendiente, preguntarle por la implementación de algunos reglamentos,
porque efectivamente aquí vino a hablar el subsecretario de Telecomunicaciones respecto del reglamento de la ley Chao Cables en algún momento. Sí había quedado pendiente que esté en tabla, si no recuerdo mal, la citación para que venga a explicar el tema de WOM, quizás en qué está, porque había habido acuerdo de la comisión, pero como cambió el escenario judicial y de reorganización y de quiebra y el tema financiero de WOM, quería ver si es que efectivamente iba a haber alguna diferencia para eso a nivel nacional, porque todos sabemos, hay boletas de garantía en cuestión, hay juicios también, y queríamos que nos actualicen en ese sentido. Pero yo en particular, ustedes saben, tenía interés por otro reglamento. En particular, el reglamento de la ley de subsidio al transporte público, en lo que se refiere precisamente a la implementación del fondo de transporte, que es la mitad en el fondo del fondo espejo, que yo sé que no está implementado y algunos han dicho que eso es un escollo para la implementación de la ley, que en los sectores rurales, que viene con mucha inversión para transporte público, es muy importante. Y creo que ya habíamos hablado, estábamos al día, ¿cierto?, con el tema de los reglamentos de la ley Uber y de otras leyes, ya no recuerdo mal, pero habíamos hecho la pega ahí, pero había quedado este pendiente, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Irarrázaval. Aclarado el punto. Diputada Ana María Gosmuri. Muchas gracias, presidente. Sí, me están informando de que efectivamente la indicación parece que la van a dar hoy día, era en relación a eso. Agradezco a esta comisión que aprobaron con tanta premura el proyecto que hemos presentado. Desgraciadamente la indicación sustitutiva del Ejecutivo les faltó una partecita, que ya la incorporé yo como indicación ayer en la sala, y no por eso no pudo despacharse de la sala. Lamentamos tanta desprolijidad en el trabajo. Pero agradezco, presidente, que se vayan a hacer cargo hoy día, porque la verdad es que este proyecto no es para estar complicado hoy, pues creo que podríamos avanzar más rápido, así que muchas gracias por la voluntad de corregir esta situación. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Efectivamente, el día de hoy tenemos un proyecto de ley con suma urgencia del cual viene a hablar el señor ministro, y posterior a este proyecto ya se vería el suyo y ojalá para poder votarlo. ¿Sobre el punto, diputado? Son puntos varios. Como he escuchado de peticiones y solicitudes, yo también quiero pedir algo por su intermedio, presidente. Ver la posibilidad de oficiar al Ministerio de Obras Públicas en qué pie va la licitación de la ruta Piedemonte en la región del Biobío, una ruta que une Coronel San Pedro Concepción. Ya hace algunos años la empresa privada donó los terrenos, en mi época que yo fui alcalde, Coronel, y Audito de Retamal, alcalde de San Pedro, donó toda la franja de terreno, por lo tanto está ahí, no hay que hacer una inversión mayor, pero esto se ha ido dilatando mucho. Hoy día, como la ruta mal llamada Ruta 160, que une Coronel con San Pedro, es una calle de servicio que tiene más de una docena de semáforos, porque se han ido construyendo poblaciones alrededor de la ruta, por lo tanto se necesita con urgencia. Y segundo, aprovechar que está el señor ministro de Transporte, saludarlo también públicamente, y yo hace un par de meses que estoy solicitando la posibilidad que nos hagan llegar el contrato de la empresa, la dueña de la barcaza que presta servicio Lota Coronel Isla Santa María. Hay muchos reclamos de aquello y la verdad es que se me ha dicho, tanto por parte del señor ministro como del subsecretario, que ese contrato va a llegar aquí a la comisión, pero no hemos tenido respuesta. Entonces me gustaría que por favor el señor ministro, a través suyo, presidente, nos haga llegar el contrato para conocer en qué situación está y darle respuesta a los usuarios que se quejan permanentemente de esta situación. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. ¿Habría acuerdo sobre la solicitud del diputado? Sí, sí, por supuesto. Acordado entonces. ¿Sí? Diputada Gosmuri, le quedaba... Sí, sobre el punto anterior, Ya. presidente, agradezco la disposición para votarlo hoy día y quería sugerir, proponer, si lo tiene a bien, presidente, como es tan cortito, que quizás lo pudieran despachar rápido, porque entiendo que entran en un proyecto que es de más larga discusión, digamos, pensando que es apenas una indicación que yo creo que estaría... Sí, habría acuerdo para...
¿Sí? Es un proyecto que llegó un segundo trámite reglamentario que se refiere a facultar el retiro del cableado aéreo en desuso por parte de las municipalidades. Es una sola indicación que se presentó en la sala y que puedo dar lectura de inmediato, presidente. Sí. Sí, si le parece a la comisión, entonces podríamos votar de inmediato eso para pasar a un... Sí, sí. Ya, perfecto, acordado. La indicación presentada en la sala dice así, la municipalidad incorpora en un inciso segundo a lo ya aprobado por esta comisión. Y dice lo siguiente, la municipalidad no será responsable por la afectación de los servicios de telecomunicaciones en que pudiera incurrirse por la acción del retiro de las líneas aéreas, subterráneas u otros elementos de la red, realizado conforme a la presente disposición y de acuerdo al procedimiento establecido en la letra B del artículo 24 de la presente ley, que será responsabilidad de la o las concesionarias o permisionarias. Y incorporan un artículo segundo nuevo que tiene solamente un afán de corrección de referencia. Eso es todo, presidente. ¿Se acuerdan de aprobarlo de esa manera? Sí. Tomo la votación entonces, presidente. Diputado, por favor, se puede acercar a la mesa. ¿Podemos, cómo se llama, votarlo? Al micrófono, por favor. Sí, es que estaba precisamente consultando. Gracias, presidente. Nosotros votamos a favor de este proyecto, pero precisamente para que quede bien, ¿podemos votarlo al final de la comisión, en los últimos, no sé, 10 minutos? Precisamente para poder darle una vuelta, comprometiendo que lo votemos ahora, digamos. Lo que pasa es que... es que habíamos tomado el acuerdo para votarlo ahora. Pero, sí, pero otra cosa es... Su solicitud es posterior a... ¿Ya? Sí, sí, ningún problema. Sí. Ningún problema. Sí. ¿Sí? Ah, lo votamos hoy de todas maneras. Sí, sí, ningún problema. Ya. Muchas gracias. Acordado. Sí, bueno, a propósito de lo mismo... Disculpe, lo que pasa es que yo estoy presidiendo otra comisión, entonces me dejé reemplazando para poder venir. Entonces, para mí sería tanto más fácil porque estoy presidiendo, entonces ir, volver, se me vuelve un poco complicado. Estoy presidiendo salud. Sí. No se preocupe, diputada, que somos muy profesionales en hacer nuestro trabajo, así que cuente con el apoyo, así como se lo dimos al principio. Sí, yo tengo plena confianza en usted, presidente, y en toda esta comisión, así que no se preocupe. Entonces me retiro a mi comisión y me quedo tranquila. Vuelvo los últimos 10 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Bueno, como les comentaba, nosotros tenemos el proyecto de pesaje con urgencia simple y Sí, efectivamente, bueno, el Ejecutivo cambió el proyecto de pesaje de suma a simple y teníamos plazo de indicación hasta el día 11 de abril del presente, pero nos piden ampliar el plazo hasta el día 5 de mayo. No sé si habría acuerdo. ¿Hay acuerdo? Acordado. Perfecto. Perfecto. Bueno, y para el final, lo mejor, y quiero también hacer un punto varios. Como presidente de esta comisión quiero tomarme una pequeña atribución, contar también una buena nueva, en este caso para mi región de Ñuble, en relación a que Chillán se prepara para buscar traer vuelos comerciales. El MOP nos dio una buena noticia y creo que es tremendamente positivo anunciar esto, porque efectivamente a través de, en este caso, la Dirección de Aeropuertos adjudicó el estudio de diagnóstico y análisis de demandas aéreas para el Aeródromo General Bernardo Higgins, que esta iniciativa busca proyectar cuántos pasajeros podrían utilizar vuelos comerciales desde Chillán entre el año 2025 y 2055. Es una solicitud que nosotros habíamos hecho anteriormente, dado las intenciones que algunas aerolíneas, sobre todo brasileras, querían llegar a nuestra región. Y con esto finalmente estamos avanzando en algo que era un sueño para la región y por eso quería tomarme estos minutos para poder también hacerlo oficial a la región de Ñuble. Sobre como les decía, algo que queríamos como región y a través de una duración de 13 meses y una inversión de 248 millones podría ser desarrollada la consultora que va a hacerse cargo de este importante proyecto. Así que quería
anunciar esto, como también, en segundo punto, a propósito que está el señor ministro, durante la semana pasada la Asociación Gremial de Buses Rurales de la región de Ñuble, a través de su presidente, el señor Blas Zambrano, nos envió una carta para solicitar a la Seremía de Transporte de la región de Ñuble la unificación de los recorridos rurales de la región, ya que los recorridos fueron modificados por un decreto de la Seremía de Transporte. Dicho decreto no es igualitario para todas las empresas, lo que produce confusiones, ya que en un mismo terminal existen diferencias entre recorridos descritos en el certificado de inscripción de Registro Nacional de Transporte de Pasajeros, donde algunas empresas se mantienen con sus recorridos antiguos y otras con el nuevo recorrido del decreto número 500. Por esto solicito oficiar al Seremi de Transporte de la región de Ñuble para solucionar esta situación y que los recorridos de transporte rural de la región puedan unificarse a fin de evitar confusiones entre las empresas. ¿Habría acuerdo para esta solicitud? Por supuesto. Acordado. Muchas gracias, estimados colegas. Bueno, entonces, continuando con la orden del día, recibimos con mucho agrado al gran ministro que tenemos de Transporte y Telecomunicaciones, señor Juan Carlos Muñoz, y también a la directora de Transporte Público Metropolitano, a quien también le damos la cordial bienvenida, Paola Tapia, para exponer la opinión sobre el mensaje de su excelencia el presidente de la República, con urgencia calificada de suma, en primer trámite reglamentario, que establece medidas y nuevos mecanismos para enfrentar la evasión del pago de tarifa en los sistemas de transporte público en el país. Antes de darle la palabra al señor ministro, veo de reojo que el diputado Carlos Bianchi me levanta la mano insistentemente para opinar sobre ello. Así que, diputado Carlos Bianchi, tiene la palabra. Gracias, estimado presidente. Y a los colegas y al ministro y a nuestra querida directora. A ver, ¿de qué se trata este proyecto? Lo va a hacer ver el ministro y la directora, sin duda alguna, en los detalles más técnicos. En lo general, esto fue parte de los compromisos de la discusión de presupuesto, donde quien habla hizo ver la urgente necesidad de terminar con un flagelo, con un abuso que solo existe en Santiago de Chile. En las regiones, en todas las regiones de Chile, en todas las provincias, en todas las comunas, las personas pagan su transporte. Malo, más o menos, algo mejor en algunos lugares, pero pagan su transporte. Lo digo porque se ha llegado a cifras muy significativas de evasión. Casi un 46%, con una incerteza de más o menos, vaya uno a saber si esto superó el 50%, hay personas que, por las razones que fueren, no pagan el servicio de transporte. Servicio de transporte que es de primer nivel para Santiago de Chile, a diferencia de lo que pasa en el resto de todas las regiones de nuestro país. Entonces, presidente, aquí el ministro presente y su directora y todo su equipo técnico, junto con el ministro de Hacienda, comprometieron efectivamente traer un proyecto de ley para marzo de este año y se ha dado cumplimiento. Y lo primero que quiero decir es reconocer que se ha dado cumplimiento a el compromiso que se contrajo en esa oportunidad. En el intertanto y antes, cuando no veíamos que este proyecto venía, efectivamente yo elaboré un proyecto, una propuesta que, conversando con el ministro la semana pasada y con la directora en estos momentos, recogieron no sé si gran parte, pero una parte significativa, importante, de lo que nosotros hicimos ver en este proyecto. Entonces, mire, yo no tengo ningún problema en que, por último, para la historia de la ley, esto hay que avanzarlo y hacerlo rápido. O sea, este es un proyecto que amerita urgencia, que amerita dar una señal a quienes evaden, una señal al país, una señal de ahorro en una época de apremios, de apriete, donde efectivamente se necesitan de estos recursos y que esto deje de ser un saco roto, que es como ha sido al día de hoy. Dado eso, presidente, es que yo no tengo ningún problema en que a lo menos se deje para la historia de la ley, que aquí hubo un proyecto con la autoría de quien habla y otros colegas como ustedes que me han acompañado en esta propuesta.
ya que recogieron gran parte de las propuestas, pero que se abran, de ser necesario, si es que yo veo que no están recogidas todas las propuestas o las más significativas, efectivamente a patrocinar a lo menos algunas indicaciones que tengan viabilidad. Yo entiendo que hay algunas que nosotros no vamos a poder efectivamente llevar a cabo, pero yo no dudo de la disposición. Entonces, en concreto, se valora el que se haya cumplido con los plazos, se valora que por primera vez alguien le está poniendo un punto final a la evasión en Chile del transporte en Santiago. Es la primera vez. Esto se habló en todos los gobiernos anteriores y nadie nunca tuvo el coraje o la decisión final técnica, profesional, de decir basta de algo que, claro, beneficia a los que evaden, pero afecta a todo Chile. A todo Chile, porque los que estamos pagando el transporte público en Santiago somos todas las chilenas y todos los chilenos de las regiones y por lo tanto no tenemos por qué aceptar que exista un nivel de evasión como el que hemos denunciado en este proyecto de ley. Dicho esto, presidente, está toda la colaboración, toda la disposición. Creo que hay que acotar los plazos. Este es un proyecto urgente y en esas condiciones que está la disponibilidad para que o quede la historia de la ley o, como acá ha dicho un colega, pida refundirlo. Yo la verdad es que esta situación acojo lo que sea más viable, lo que permita recoger los aspectos más técnicos, pero valoro el que el gobierno, el Ministerio de Transporte con todo su equipo humano haya logrado cumplir con un requerimiento que es urgente para el país. Muchas gracias, diputado. Me adhiero a sus palabras porque efectivamente a través del transporte público que se está pagando en la gran metrópoli, en este caso la región metropolitana, con plata a todos los chilenos, que es un sacrificio tremendo para las regiones como la nuestra que carecemos muchas veces de servicio. Por tanto, se agradece totalmente que el Ministerio en este caso esté proponiendo este proyecto de ley que precisamente se hace cargo de la evasión. O sea, acá no podemos estar pagando y financiando con plata a todos los chilenos la sinvergüenzura de aquellos que no están pagando y que en el fondo es un retroceso tremendo para regiones que todavía seguimos esperando que el transporte público también llegue a los distintos puntos de nuestro país. Así que bueno, dado este punto, le damos la cordial bienvenida al señor ministro Juan Carlos Muñoz. Tiene la palabra. Muy bien. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio tengo la alegría de poder presentar este proyecto de ley que, como decía el diputado Bianchi, es parte del compromiso tomado en la Comisión Mixta de Presupuesto, en que nos comprometimos a presentarlo durante el primer trimestre y así lo hicimos. Es un proyecto que construye sobre medidas que hemos venido tomando en el último tiempo y que han tenido en efecto en reducir la evasión en los últimos 2 años, pero que nos parece que es necesario porque todavía enfrentamos un nivel de evasión tarifaria en los buses que es muy alto. Y que entiendo perfectamente genera una molestia enorme en las personas de regiones, pero también en las personas de Santiago que pagamos la tarifa y presenciamos como hay otras personas que simplemente saltan el torniquete o ingresan por puertas traseras a los buses sin pagar lo que corresponde. Esta evasión que ha alcanzado, bueno, vamos a presentar las cifras, voy a presentar un panorama general para poder ir abordando el proyecto de ley y justificando las propuestas. Reconocer y agradecer el trabajo del diputado Bianchi en presentar un proyecto de ley que presenta una serie de medidas, 3 de las cuales al menos han estado directamente incorporadas en este proyecto, que tienen, y las voy a ir destacando, tienen que ver con la extensión de la durabilidad del tiempo que las personas permanecen en el registro de infractores, en incorporando elementos biométricos para autentificar la identidad de una persona que evade y también la incorporación de el derecho a sacar pasaporte como un elemento que se le quita a una persona que está en el registro de evasores mientras permanezca allí. Son 3 elementos al menos y me gustaría entonces ahora destacar y presentar el proyecto de ley, iniciando primero un pequeño preámbulo que presente dónde estamos hoy. Por favor, Felipe. Entonces, quisiera, antes de hablar del proyecto, quisiera contar del plan de activación que tenemos hoy en la calle. Esto no es el proyecto de ley. Hoy día estamos trabajando en distintas dimensiones, desde la fiscalización,
el control de acceso en los buses y en las paradas, ir incorporando nuevas tecnologías, educación e información y temas asociados a la coordinación intersectorial que es necesaria para poder abordar este problema. Respecto de temas de fiscalización, estamos trabajando en aumentar el control de la evasión en los buses, estamos trabajando en ir aumentando la cantidad de controles. El año 2022, respecto de ahora, vamos a estar aumentándolo a más del triple. Estamos llegando a 500.000, esperamos superar los 500.000 fiscalizaciones este año. Esto lo hace el equipo del Ministerio de Transporte junto con Carabineros y que es parte del trabajo que hacemos con el equipo que tenemos en paralelo a las múltiples otras actividades que hacemos de fiscalización en las calles y que ha tenido un buen impacto durante este año. También estamos trabajando en la fiscalización del control de puertas. Desde el julio del año 2023 se inició el control a la apertura de puertas traseras sin justificación. Esto es decir, y se instruyó a las empresas que si mantenían las puertas traseras cuando los usuarios habían dejado de bajar de los buses, eso iba a significar una multa. Se han realizado una serie de infracciones y la verdad que esto es una de las medidas que tuvo un impacto más claro en la curva de validación y en la curva de evasión. Rápidamente, a medida que hicimos esta fiscalización, tuvimos un impacto en reducir la evasión que es muy claro. También se ha ido trabajando en el análisis del registro de evasores. Durante el año 2024 se realizó un estudio incluso también asociado a las conductas de las personas que están en el registro de evasores, cuántos de ellos pagan, cuántos de ellos se mantienen allí. La verdad que hoy día las personas que están en el registro de evasores tienen ciertas sanciones, como por ejemplo que no pueden sacar permiso de circulación, que no pueden sacar licencia de conducir, que se les retienen los impuestos, por ejemplo, y parte de eso también hemos estado trabajando en reflexionar respecto de cómo poder fortalecer este registro, y eso es parte de lo que estamos presentando hoy. Segundo, respecto del siguiente tema, por favor, Felipe. Respecto del control de acceso a los buses, hemos ido aumentando y optimizando las zonas pagas. Hemos aumentado en un 52% estas infraestructuras que se disponen, son infraestructuras ligeras, livianas, en los paraderos y que exigen al usuario que valide para ingresar a la zona paga y no para ingresar al bus. Hoy día ya tenemos 289 estas zonas pagas que son operadas por los propios operadores. Hemos ido aumentando los mecanismos de control de acceso a través de torniquetes. Está en una medida que nos encante, no es. Porque el torniquete es un obstáculo para muchas personas al ingresar a los buses. Sin embargo, entendemos que tiene un impacto bien claro y fuerte en reducir la evasión. Allí donde ponemos torniquetes, efectivamente la evasión baja. Y por tanto hemos seguido con esta medida y hoy día ya el 85% de los buses cuenta con este control de acceso y seguimos aumentándolo para que, porque entendemos que la evasión tarifaria aparece como un fenómeno social que tenemos que tomarlo por las astas, ¿verdad? Y reducirlo lo más posible, y entendemos que el torniquete aquí es importante. También hemos trabajado en un piloto de poner validadores en las puertas traseras. Para las personas que ingresan, por ejemplo, con movilidad reducida, personas que ingresan con coche, entrar por las puertas traseras muchas veces significa que no pueden validar, que no hay dónde validar la tarjeta. Entonces hemos dispuesto 615 validadores en un poco más del 10%, aproximadamente el 10% de los buses. Y la verdad que esto significó en nuestro análisis estadístico que se registraron 300.000 transacciones adicionales en esos 40 servicios que tuvieron el piloto. En un espacio de 3 meses. Nos pareció atractivo y hemos hecho una evaluación positiva y estamos estudiando el que esto se pueda extender. Un 90% de los usuarios creen que ese piloto es una medida que moderniza el transporte y un 85% que es una medida que facilita el ingreso y bajada del bus. Por lo tanto, lo hablamos también como una medida positiva. Hemos generado también algunos otros pilotos tecnológicos asociados a nuevas tecnologías para estimar, por ejemplo, las subidas a los buses a través de este piloto Irma On Air. Estamos generando material útil para poder automatizar la estimación de la evasión de los buses, o sea, poder saber cuántas personas son contadores de pasajeros que nos permite identificar cuántas personas son las que están entrando o saliendo. Y estamos también haciendo un segundo piloto que busca testear nuevas tecnologías asociadas a contadores de pasajeros y cumplimiento de apertura de puertas. Es decir, ocupar la tecnología para poder ir reduciendo la evasión, que nos parece de la mayor relevancia. Siguiente, Felipe. Respecto de educación e información, hemos hecho campañas, algunas de ellas son bien llamativas, no sé si ustedes la vieron, pero hemos estado trabajando en esto del Yo Pago en Red, VIP a VIP, todos mejoramos el transporte público de una manera un poco más positiva, pero también hablándole directamente a la persona que evade, con campañas como no seas patudo, no seas caradura, no seas asopado, que lo que busca es no solamente el que las personas dejen de evadir, sino que también tengan un espacio más respetuoso al interior del bus, como por ejemplo cederle el asiento
tratamiento a una persona que lo necesita, porque por ejemplo una mujer embarazada, o que se saque la mochila que molesta a todas las personas cuando está arriba del bus y lo pongan entre sus piernas. También estamos trabajando en la educación a estudiantes respecto del tema de cómo funciona el transporte público y fomentar el pago. Son 340 charlas que se hicieron durante los últimos 2 años, alcanzando un total de más de 10.000 niños y niñas. Hemos ido promoviendo la capacitación también en cómo abordar la evasión al personal de conducción, y hemos ido colaborando de forma continua también con universidades y otras instancias de innovación, con a veces hackatones en que las personas tienen que pensar ideas novedosas para poder reducir la evasión. Siguiente, por favor. Aquí finalmente también hemos estado en fomentar el pago digital. Esto es muy relevante. En este gobierno hemos fortalecido mucho el pago a través del código QR como una alternativa de pago que no exige tener la tarjeta, estar preocupado de que la tarjeta tenga saldo. Y el número de personas que están enroladas hoy día actualmente, ya hay más de 4 millones de personas enroladas y casi 2,5 millones que lo usan en forma cotidiana. Tenemos 1,2 millones de usuarios activos en los últimos 30 días, es decir, QR hoy día es una forma muy relevante para poder ingresar. Y tenemos además 29.000 que tienen un sistema de recargo automática, es decir, que pagan con QR y ese mismo día noche se vuelve a recargar automáticamente, por lo tanto esas personas nunca más se preocuparon de tener que estar recargando su sistema de pago. Y asociado al QR hicimos un incentivo que lo que busca es fomentar el uso frecuente, que es el Dale QR. Este monto máximo mensual, que cuando la persona alcanza 41.000 pesos en este caso, ya todos los viajes adicionales que hacen el sistema son gratis, y que va una manera de poder incentivar el pago y premiar al usuario frecuente. Y finalmente tenemos medidas de coordinación intersectorial asociadas a empresas, operadores, concesionarios de vías, que lo que busca es tal vez trabajar también de forma más amplia con CONACET, con la subsecretaría, con el CEREMI, con carabineros, con municipios, en fin. Este es un plan que hemos estado trabajando, y aquí quisiera también destacar el rol de la Dirección de Transporte Público Metropolitano, liderado por Paola Tapia, que está aquí a mi izquierda, y que ha sido clave en poder llevar adelante estas ideas y poder implementarlas en forma oportuna y eficaz. Siguiente, por favor. Y estos son los resultados, ¿no es cierto? Es un plan que nos pusimos, como decía al principio, a principio de 2023, a fines de 2022 dijimos empecemos a trabajar fuerte en esto, y al principio del 2023 vimos una evasión que fue de 45,8%, y que ha venido bajando de forma sustancial. El último semestre ya está en 37,5%, está lejos de ser una cifra que nos enorgullezca o que nos deje tranquilos, lejos. Lo que hicimos es que cuando uno toma acciones, esos resultados llegan, y vamos a seguir trabajando con la expectativa de que las distintas medidas que vamos a anunciar hoy día y esperamos que se puedan implementar también nos permitan seguir reduciendo esta cifra. El plan que estamos implementando se va a ver fortalecido, esperamos, por las medidas que vamos a aprobar, esperamos, durante este periodo legislativo. Sí quisiera decir que recordar, porque a veces uno tiende a pensar, el 37,5% de las personas no paga el transporte público en Santiago. La verdad que esto es solo en los buses. En el metro tenemos una evasión que es inferior al 2%, y por lo tanto cuando uno piensa en el transporte público de los santiaguinos, ¿verdad?, entendiendo que los buses tienen un poquito más de validaciones que el metro, esa cifra de la evasión en la ciudad es bastante menor que la que estamos viendo aquí. Siguiente, por favor. Eso no significa que esto no sea grave, es de la mayor gravedad. Ahora, los esfuerzos que hemos hecho para reducir la evasión se han visto traducidos, como uno esperaría, en mayores validaciones. O sea, esto no es una figura, o sea, uno podría decir que raro, te bajó la evasión y las validaciones no han subido. No, sí, han subido. O sea, esto es elocuencia, ¿no es cierto?, la validación de que efectivamente el trabajo que hemos realizado ha tenido efecto. Acá podemos ver las validaciones en bus mes a mes del 2023 en rojo, 2024 en azul, 2025 en amarillo, y lo que observamos es que van aumentando. Las validaciones en bus han aumentado un 33% entre el 2022 y el 2024, un 33% es harto, ¿no es cierto? Y en el caso de buses, de metro ha aumentado un 17%, que también es bastante interesante, que en buses ha aumentado bastante más que en metro, lo que habla de los resultados asociados al combatir la evasión. Como sistema también las validaciones van al alza, y esas son las imágenes que ustedes están viendo en la parte superior derecha de la figura, ¿sí? Y esto sí que son cifras que a uno le enorgullecen, porque justamente lo que queremos es tener un transporte público que se use cada vez más, asociado no solamente a cada vez un mejor nivel de servicio, sino que también a que todas las personas vayan pagando su pasaje. Siguiente. Ahora vamos a pasar entonces al proyecto de ley. Y como decía yo al principio, este es un proyecto de ley que construye sobre el proyecto de ley presentado por el diputado Bianchi, y recoge algunos de los elementos que los vamos a destacar a medida que los vaya yo presentando.
Los pilares del proyecto de ley lo hemos estructurado en 5 puntos. Uno es alternativas de pago para el pasajero, un nuevo procedimiento administrativo de cobro de multa, fortalecimiento de los efectos de estar en el registro de pasajeros de infractores, mayores temas asociados a seguridad y finalmente mayor eficacia de control. Siguiente, por favor. Antes de hablar, quisiera contarle aquí en este diagrama lo que es cómo es el procedimiento de pago y de multa y de registro de pasajeros infractores para un usuario que no paga su pasaje. Entonces acá tenemos 3 filas, ¿no es cierto? Arriba tenemos el diagrama de la persona, después el fiscalizador y finalmente la división de fiscalización. Entonces comencemos arriba a la izquierda, hay un usuario que ingresa al transporte público y es enfrentado por un fiscalizador y el fiscalizador le dice, oiga, ¿usted pagó la tarifa sí o no? Si pagó la tarifa, entonces la persona sigue en su transporte feliz de la vida y no hay ningún problema. Pero si no la pagó, entonces lo que vamos a proponer aquí, y esto es la primera medida que va a traer el proyecto de ley, es que va a ser como ya ocurre en muchos otros países del mundo, en que los fiscalizadores pueden exigir un pago asociado por el no pago de la tarifa en el bus. Le hemos llamado a eso la tarifa recargada y que va a permitir que la persona pueda finalmente pagar ahí una tarifa que por supuesto es muchas veces la tarifa regular y de esa manera seguir el proceso, seguir su viaje si es que paga esa tarifa sin mayor inconveniente. Y si decide no pagar esa tarifa recargada, la persona tiene que, como es hoy día es así, a la persona hoy día se le fiscaliza, se le baja del bus, no se le da esa alternativa, pero en este proyecto de ley vamos a ofrecer esa alternativa. La persona se baja del bus y se notifica entonces de una infracción. Si se notifica la infracción, entonces va a un proceso administrativo para el pago de multa a través del juzgado de policía local. Si paga la multa, entonces termina el procedimiento, pero si no la paga, entonces esa persona ingresa al registro de pasajeros infractores, hoy día por 3 años y ahora pasaría por 5 años, de la misma línea como proponía el proyecto del diputado Bianchi. ¿Sí? Así sería el nuevo esquema. Pero todavía no he terminado, todavía no he presentado nada del proyecto de ley. ¿Le parece que presente todo y después yo voy a escuchar todas las... ¿sí? Pero este es el esquema al cual estamos avanzando. De lo que está aquí no hay la tarifa recargada y lo que usted ve aquí no hay un registro de pasajeros infractores por 5 años, sino que solamente por 3. Siguiente. Vamos entonces. Siguiente, Felipe. Allá. Entonces, los elementos del proyecto de ley. Lo primero es generar más alternativas al pago de la multa para el pasajero. Hoy día el procedimiento actual es que el personal de los prestadores de transporte público constatan el pago y solicitan el abandono del bus en el caso de no pago. Y esto lo realizan carabineros, inspectores, además notifican la infracción. Y lo que vamos a hacer ahora es un nuevo procedimiento que se agrega, que es que la opción de pagar es lo que le hemos llamado la tarifa recargada. Si la persona paga, se permanece en el bus. Si no paga, se remite entonces los antecedentes a Subtrans para aplicación de la multa. Las personas habilitadas para constatar no pago y notificar infracción son carabineros, inspectores fiscales, municipales, personal de metro, de EFE y de prestadores. Y las personas habilitadas para el cobro son las mismas, a excepción de carabineros. Importante mencionar que este es un fenómeno que también ocurre en otros países, como yo decía, es frecuente, por ejemplo, en Europa. Y importante decir también que la tarifa recargada, que cuánto va a ser ese monto, es una tarifa que va a tener que ser definido entre el Ministerio de Transporte, de acuerdo al proyecto de ley, y el Ministerio de Hacienda, y es un monto que, por supuesto, es muchas veces superior al pago a través del validador. Importante también decir, la recaudación a través de esta tarifa son recursos que ingresan al sistema y que sirven para mejorar el sistema de transporte público de Santiago. Siguiente. Segundo, un nuevo procedimiento administrativo de cobro de la multa. Actualmente el cobro de las multas por evasión se tramita en los juzgados de policía local y son muchos las multas que llegan a los juzgados, y aquí lo que queremos hacer es algo que sea más expedito, y para eso queremos aprovechar la aprobación de la ley CATI y su próxima implementación a través de la división de fiscalización, y eso va a permitir un sistema de cobro automatizado que va a ser más rápido y que nos va a permitir mayor eficacia en el control, es decir, ocupar el reglamento de la ley CATI para poder llevar adelante un proceso administrativo más expedito. Siguiente, por favor, Felipe. Respecto del fortalecimiento de efectos del registro de no pago de los infractores, acá lo que tenemos actualmente, como yo les contaba, es que esas personas... ¿Perdón? Sí. Es que me falta una ahí. A ver, tenemos que, por una parte, hay una retención de la devolución de impuestos, hay una suspensión de entrega de la licencia de conducir y permiso de circulación, y además tenemos la suspensión de documentos que permiten la rebaja tarifaria, como en la TNE o la tarjeta de adulto mayor, y estamos agregando 3 castigos adicionales, que sería que esas personas no podrían ingresar al fútbol profesional,
como decía el proyecto de ley del diputado Bianchi, que se le denegue el otorgamiento o renovación de pasaporte mientras la persona todavía no paga su multa y que se restrinja el otorgamiento de permiso de residencia. Es importante acá decir que la persona sale del registro en cuanto cumpla. Basta pagar la multa para poder sacar pasaporte. Basta pagar la multa para poder volver a entrar al fútbol. Basta pagar la multa para poder obtener el permiso de residencia. Pero lo que estamos diciendo acá, mientras usted no pague la multa asociada al transporte público porque usted no pagó la tarifa, usted va a tener estos derechos privados. Y también, como decía el proyecto del diputado Bianchi, pasaríamos de 3 años a 5 la vigencia de una persona en este registro. Hoy día, como dice ahí, tenemos un registro vigente de 11.376 personas y han estado en el registro un poco más de casi 27.000. Siguiente, por favor. Respecto a temas de seguridad, también aumentan la pena por el delito de lesiones y amenazas contra inspectores fiscales, contra personal de EFE, Metro, que estén haciendo servicios de fiscalización, y también por las personas de empresas operadoras de servicio de transporte público que estén realizando la verificación del pago. Creemos que esto es importante y permite que esas personas puedan llevar adelante su labor, que es una labor delicada, y lo pueden hacer con mayor seguridad. Y en este caso estamos agravando en un nivel ese tipo de agresiones. A modo de ejemplo, por ejemplo, una lesión grave con resultado de incapacidad por más de 30 días para uno de estos funcionarios pasaría de 541 días a 3 años a ahora de 3 años a 1 día a 5 años. Es decir, se agrava la sanción producto de estas agresiones y se agrega también como prohibición en la ley del tránsito el ejercicio de comercio ambulante en instalaciones de metro y de EFE, que creemos que también es importante y que tiene elementos asociados a seguridad de los servicios ferroviarios, los cuales uno no quiere, ¿verdad?, tener comercio ambulante en andenes ni trenes. Siguiente, por favor. Finalmente, el quinto punto es un refuerzo al tratamiento de mal uso de beneficios tarifarios. Hoy día en Chile tenemos personas que reciben beneficios asociados al pago a una tarifa menor por tarjeta nacional estudiantil o adulto mayor, como recientemente decía, por ejemplo, me lo solicitaba el diputado Mellado en su región. Y actualmente lo que ocurre es que carabineros, inspectores o personal de EFE controlan, solicitan la inutilización y retienen y denuncian el uso indebido ante el juzgado de policía local, pero la verdad que producto de ese proceso solo se termina inutilizando el instrumento que permite el acceso al beneficio tarifario, pero no se anula el beneficio. Entonces, acá lo que estamos diciendo es que ahora no solamente vamos a controlar y solicitar la inutilización, sino que además vamos a retener y denunciar por uso indebido. Es decir, el papá que le pide la tarjeta nacional estudiantil al hijo para poder pagar 1/3 y es detectado, el hijo pierde el beneficio para siempre. Eso es lo que queremos avanzar. Es decir, no que la persona simplemente se le retiene la tarjeta nacional estudiantil y luego la persona va a solicitarlo nuevamente. Lo mismo con el adulto mayor. Es decir, estamos exigiendo a través de este proyecto de ley mucho mayor responsabilidad asociada a un beneficio que se te entrega para poder acceder al transporte público con una tarifa menor. Nosotros creemos que esto puede ser muy importante porque creemos que la cantidad de pasajeros que hace uso de un beneficio que no le corresponde es relativamente alta. Siguiente, por favor. Otras medidas que se están abordando acá y que fomentan el pago de la tarifa, que son parte de este proyecto de ley y que están dirigidas a disminuir, ¿no es cierto?, las acciones que facilitan la evasión o que aumentan la eficacia del control, es que vamos a prohibir el ingreso por segunda puerta, salvo cuando está debidamente autorizado. Usted no puede entrar por la segunda puerta de un bus a menos de que el conductor así lo permita, por ejemplo, para el caso de una persona con discapacidad o si es que está en una zona paga en la cual eso es justamente como debe operar. La infracción va a ser una falta leve de entre 0,2 a 0,5 UTM, pero creemos que es una señal que es importante para los usuarios de que hay un riesgo de simplemente llegar y aprovechar de entrar por la puerta trasera, porque puede haber un fiscalizador adentro que rápidamente te va a cursar una multa. También hay una autenticación biométrica en caso de imposibilidad de identificación del infractor, que también es un elemento que fue tomado del proyecto de ley del diputado Bianchi. Siguiente, por favor. Entonces, este es el proyecto de ley, creemos que aborda distintas dimensiones, que construye sobre lo que ya ha mostrado tener un éxito moderado, pero un éxito, y que lo cual seguimos trabajando para poder reducir la evasión, y esto sería un impulso importante para poder tener más herramientas y de esa manera poder seguir reduciendo un fenómeno que, como existe consenso en esta mesa, es inaceptable y que genera una tremenda frustración y rabia a las personas que lo observan. Súper. Muchas gracias, señor ministro. Sí, diputado Carlos Bianchi, diputado Sáez, sí, que había pedido la palabra. Recién aquí con el diputado Sáez, con el colega. ¿Había pedido primero, no? Ah, ya.
Mire, presidente, nosotros ya habíamos avanzado en el proyecto de mi autoría y lo estuvimos discutiendo y en ese momento habían pedido que se votara incluso en general y en particular. Pues bien, yo he señalado el ánimo de que esto recoge parte importante de nuestra propuesta, que haya un ánimo del Ejecutivo en abrirse a que algunas indicaciones que pueden ser inadmisibles puedan ser de alguna manera consensuadas, recogidas. En ese ánimo, presidente, ya que tiene además suma urgencia suma, podemos votarlo, lo hablábamos con el diputado Sáez, en general, a lo menos la idea de legislar, dando la señal que se quería dar la semana pasada. Yo no tengo ningún problema en aquello. En la medida que hay un compromiso, efectivamente, el Ejecutivo en acoger lo que los colegas puedan proponer en materia de indicaciones que pueden ser inadmisibles y que van a requerir, obviamente, el patrocinio. A mí me parece que es una potente señal y es una necesidad urgente avanzar en este proyecto. Repito, el mío quedó en una velocidad distinta. No sé si será posible no refundir o no, la verdad es que es un tema que ahí lo verán ustedes, pero de mi parte está la voluntad incluso para poder sancionarlo en general la idea de legislar. Muchas gracias, diputado. Sí, diputado Jaime Sáez. Muchas gracias, presidente. Yo comparto el planteamiento del diputado Bianchi en términos de que ojalá se pueda votar en general el día de hoy y que luego podamos abrir la discusión a indicaciones y expertos que puedan colaborar en mejorar el proyecto. Quería hacer dos preguntas al ministro por su intermedio, presidente. Una es, se mostraba en la presentación la cantidad de personas que están actualmente en el registro y quienes estuvieron y salieron ya, pero falta el dato, por ejemplo, de cuántas personas se han visto impedidas de, por ejemplo, obtener el permiso de circulación a partir de estar dentro de ese registro. Si es que lo tuvieran, sería interesante de poder analizarlo. Y lo otro es que en la presentación se hace, al final de hecho se hace mención a sanciones sobre maltratos o situaciones de violencia sobre conductores, fiscalizadores, operadores del sistema, etcétera. Pero, y este es un planteamiento que le hemos hecho al ministro anteriormente también, hay otra iniciativa legislativa que tiende a proteger a los usuarios, sobre todo en regiones, a partir de casos que han ocurrido acá en la región de Valparaíso, una iniciativa del diputado Brito, y que sanciona a los conductores por situaciones de maltrato a los usuarios. Esta es una situación que yo vivo cotidianamente en la región de los lagos, sobre todo con el transporte de pasajeros rural, que no está regulado y donde hay un maltrato no solo a los estudiantes, que es algo tristemente habitual en nuestro país, sino también ahora a las personas mayores, porque también muchas veces tienen tarifa rebajada o algún tipo de beneficio o no las llevan. Además, estamos hablando de conductores muchas veces que andan a exceso de velocidad constantemente. Todos conocemos en regiones los minibuses, lo inestables que pueden ser a ciertas velocidades, y de eso yo no veo nada hasta ahora, y saber si es que eventualmente se podría ensayar algún tipo de indicación en ese sentido también, como de cautelar, por supuesto, el bienestar de quienes trabajan en el transporte, pero también que no existan abusos, sobre todo en regiones, hacia los usuarios y usuarias del transporte público. Muchas gracias, diputado Sáez. Diputado Romero. Gracias. Por su intermedio, presidente, el señor ministro, bueno, el diputado Sáez recién consultó algo que yo tenía anotado, pero lo voy a plantear igual. Señor ministro, ¿nos podría entregar el listado, si es posible, obviamente, cuántas personas infractoras no ha logrado o no ha podido sacar su licencia de conducir o no le han devuelto los impuestos? ¿Por qué pregunto esto? Y lo digo con mucha responsabilidad. La mayoría de los infractores es gente extranjera, que no sabemos cómo se llaman, ni dónde viven, no sabemos si el nombre que dan es efectivo. Entonces me preocupa eso. También usted informó que en este proyecto de ley hay sanción para que los que agreden físicamente a los inspectores, a los conductores. Pero ¿qué ocurre con Carabineros? Si a Carabinero cualquier delincuente le saca la mugre y no le sale ni la del curado. Y lo último, usted planteó, señor ministro, que más o menos el 10% del 100% de los buses que prestan servicio en Santiago, en la capital, tienen validadores en la puerta trasera. Yo supongo que eso es el Estado, o sea, todos los chilenos que financiamos eso.
Si estoy equivocado, me gustaría saberlo. Porque si no es así, si las empresas tienen un subsidio para prestar el servicio, cobrar un pasaje más acorde a, comillas, las necesidades, cuando vemos que la mayoría de los conductores y las empresas no se preocupan de que la gente pague el pasaje, porque al final del día o al final de mes igual le llega el subsidio, que es bastante jugoso. ¿Por qué no obligar, ministro, a que el 100% de los buses tengan el validador en la puerta trasera para evitar que algunos malintencionados o mala clase se suban por la puerta trasera y no paguen? Obviamente dejando de lado los con discapacidad o algún grado de impedimento, pero la mayoría es gente sana, gente joven, que se acostumbró a no pagar el pasaje porque sabe que el resto de los chilenos tenemos que financiar el transporte de pasajeros en la capital de nuestro país. Entonces serían esas preguntas, vuelvo a repetir, del listado de infractores: ¿cuánto no han podido sacar su licencia de conducir? ¿Cuánto no han tenido la devolución de los impuestos? Si el validador, ¿quién lo financia para que lo pongan los dueños de la empresa sin costo a los chilenos? Y también la agresión a nuestros carabineros. He dicho, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Romero. Diputado Irarrázaval. Gracias, presidente. También para preguntar, no sé si, creo que no habló del número de personas que están en los registros. ¿Sí? Ah, ya. Lo que pasa es que lo estuve buscando en la diapositiva, no lo encontré. Eso, ya, muchas gracias. Mi pregunta tiene que ver con la multa precisamente por evadir por la puerta trasera. En el proyecto se habla de 0,2 UTM, entiendo, pero la multa actual es de 1 UTM por evadir. Entonces hay una diferencia ahí, porque eventualmente no sé si es por... a ver, una cosa es por la infracción por la puerta trasera, ¿cierto? Y otra cosa es por todas las otras sanciones que se suman. Entonces yo quiero saber por qué llegaron a esa conclusión de que, en el fondo, porque alguien podría ver que aquí se está rebajando la multa a quien accede por la puerta trasera. Eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Irarrázaval. Señor ministro, si quiere responder. Le voy a pedir a la directora de Transporte Público Metropolitano que conteste las preguntas para poder dar un poquito más de detalle también respecto de lo que se está solicitando. Perfecto. Presidente. Bueno, muchas gracias. Saludar a todos, ¿verdad? Primero me gustaría hacer un poco de historia porque con anterioridad y con amplia aprobación del Congreso, en el año 2018 logramos aprobar un primer proyecto contra la evasión, ¿ya? Que hubo consenso político de que era importante hacerse cargo del problema. Ahora, desde ese tiempo hasta ahora, evidentemente han pasado los años y es necesario perfeccionar el sistema. Y la propuesta lo que contiene es un perfeccionamiento del actual sistema. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, efectivamente nosotros hicimos un estudio para evaluar si las personas estaban o no, que algunas de las inquietudes que legítimamente ustedes nos plantean, el diputado también, cómo estaba el estado del pago. Y en ese estudio, que obviamente es una muestra, se pudo observar que el 33% de las multas por evasión no se pagaban y el resto entraba eventualmente, algunos de ellos en el registro de evasores y otros simplemente se quedaban sin pagar. Entonces es un hecho que en conjunto tenemos que perfeccionar el sistema actual. ¿Bien? Y por eso es que me gustaría brevemente recordar que lo que ha planteado el ministro es que hay que buscar un mecanismo que los expertos han avalado y que buena parte de las ciudades modernas lo ocupan, que es poder pagar in situ en el momento esta tarifa recargada. Porque es mucho más efectivo que lo que ocurre hoy día, que es llegar a un juzgado de policía local que tiene múltiples, legítimas otras prioridades y por lo tanto que pasa a engrosar las carpetas que a veces incluso son archivadas, ni siquiera se van al registro de pasajeros e infractores. Entonces, concordamos que tenemos que hacer más eficiente el sistema, concordamos que buena parte de las multas no se pagan y por eso es que está la creación de esta tarifa recargada.
ustedes preguntan, ¿cuántas de esas personas no han podido obtener su licencia de conducir? ¿Cuántas de esas personas no han podido obtener permiso de circulación? Bueno, nosotros lo que hemos hecho es oficiar a todos los municipios, pero hemos tenido respuestas muy parciales. Por lo tanto, hoy día, seriamente, no estamos en condiciones de decirles ese número. 1. 2. Por esa razón, el proyecto de ley incluye la obligación de informar, que es algo tan básico que el organismo público, sea el municipio, sea el día de mañana el Departamento de Extranjería, sea cual sea el organismo, tenga la obligación periódica de informar para que así podamos evaluar algo básico de las políticas públicas, que es si están dando resultados o no están dando resultados. ¿Bien? Entonces ahí tenemos que ser sinceros que esa es la situación actual. En tercer lugar, respecto de la pregunta de Carabineros, Carabineros efectivamente hoy día tiene la posibilidad de aplicarse, nunca quisiéramos que un carabinero tampoco fuera afectado, pero existe ya una sanción agravada para ellos. Como también existe para nuestros inspectores, también hay una sanción agravada, pero son los conductores los que hoy día tienen esta desprotección y nosotros hemos creado mesas de trabajo con los conductores y esta ha sido la petición número 1. Ellos sienten que el Estado, no el gobierno, que el Estado tiene que ampararlos de una mejor forma y aumentar y agravar respecto de ellos, los pone en una situación de mayor protección. Así que efectivamente, Carabineros e inspectores nuestros ya la tienen. Respecto de la sanción por la validación de la puerta trasera, como señala el diputado Irarrázaval, tiene toda la razón de que son dos multas distintas, ¿verdad? Una, entrar por la puerta trasera y otra, no pagar el pasaje. ¿Qué es lo que nosotros tuvimos a la vista? Que es una sanción que hoy día no existe, sola, la de entrar por la puerta trasera, digamos. Que hay validadores que obviamente se van a instalar, que esos validadores hoy día son de cargo del sistema de transporte público para aprovechar de contestar su consulta, diputado, pero legítimamente uno haciendo un análisis económico del derecho, uno tendría que evaluar bien si efectivamente vale la pena revisar la sanción y eventualmente equipararla al no pago de la multa. A nosotros nos parece en principio razonable lo que plantea el diputado y estamos disponibles, como lo ha planteado el diputado también Bianchi, de acoger estas inquietudes en un futuro ojalá muy cercano, en las indicaciones que podamos proponer, ojalá también en conjunto. ¿Sí? Me parece que me hice cargo de todas las consultas. No sé si les parece, señores colegas, votar en general. Sí, diputado Irarrázaval. Yo le agradecería a ver si la Secretaría también nos puede hablar un poco del proceso de fusión de proyectos, porque yo creo que para no tener que, digamos, presentar indicaciones que están en el proyecto del diputado Bianchi, porque si al del gobierno se le pone urgencia, qué sé yo, hacer la pega, digamos, y poder discutir todo de una, los temas de fondo, habrán algunas que prosperarán, otras que no, pero podemos agilizar la discusión si es que lo fusionamos, presidente. Sí. Bueno, vamos a hacerle la consulta, en este caso a la Secretaría, a ver qué nos informa. Presidente, ¿Sí? Solo acotar lo que dice nuestro colega, que, agradezco la petición que hace, en nada afectaría, creo yo, la tramitación del proyecto del Ejecutivo, espero, pero como el proyecto nuestro ha sido tramitado antes, yo creo que perfectamente puede ser, ¿no es cierto?, refundido con el que presenta hoy día el proyecto con esta nueva presentación. O sea, no veo que afecte el tema de los plazos, pero quiero cerciorarme bien, quiero que usted nos diga bien si esto es factible o no. Yo había pedido que esto quede solamente para la historia, ¿no es cierto?, del proyecto, el que se refunda ahí las autorías nuestras. Pero si se puede refundir y no afecta, la verdad es que yo creo que en el ánimo de reciprocidad... ¿Por qué el tiempo de tramitación? No, pero responder eso no, es que, a ver, presidente, que responda el secretario la primera pregunta y luego que efectivamente responda el Ejecutivo, ¿por qué afectaría el tiempo de tramitación? ¿En qué afectaría? ¿Por qué afectaría el tiempo de tramitación? Porque primero hay que ver la pertinencia de refundirlo, o sea, si las ideas matrices fundamentales de ambos textos coinciden. Una vez que si coinciden, si se estima que coinciden, aquí hay que sacar un acuerdo para que la sala acepte la fusión de los proyectos, de acuerdo al 17A del reglamento. De la sala. Es la sala. Entonces, ella es la que da la aprobación. Entonces, se retarda el proceso de tramitación del proyecto.
Y eso es efectivo. Sí. Bueno, para evitar ese proceso, lo que nosotros proponemos es avanzar con el proyecto. Ya hemos incorporado varios elementos del proyecto de ley del diputado Bianchi, y hay otros elementos adicionales que sería bueno conversarlo, discutirlo y ver si es que a lo mejor estamos de acuerdo, los podemos también incorporar. Nosotros dejamos algunos de ellos fuera porque nos pareció que eran adecuados, pero lo podemos conversar también. A mí me gustaría, eso sí, sobre todo en la historia de la ley, que quede vasta evidencia de que este es un proyecto de ley que construye sobre el proyecto también que ha provisto el diputado Bianchi. Para mí la verdad es que yo no tengo ningún problema en dar todos los créditos que sean necesarios. Sí me gustaría que esto pudiese avanzar lo más rápido posible, porque a todos yo creo que en la mesa coincidimos de que esto tiene que salir con premura, pero encantado de poder tomar todos los elementos. A aprobar en general el proyecto tal como viene. ¿Qué pasa con la fusión? No, pues sí, hay que, para la fusión habría que ver, como dije y repito ahora, es que si las ideas matrices fundamentales de los proyectos coinciden. Y yo no he confrontado ambas ideas matrices fundamentales, de manera que no estoy en condición ahora de decir si coinciden o no. Luego, una vez que la Secretaría toma conocimiento de los dos proyectos, ve que las ideas matrices coinciden, se propone a la Comisión. Eso sería en la próxima sesión. En la próxima sesión habría que acordar acordarlo ya formalmente, materialmente, y pedirlo a la sala que refundan los proyectos. Eso todo, obviamente, que dilata el proceso de tramitación y lo alarga. Por eso que nuevamente se repite, están de acuerdo en aprobar en general el proyecto. Tenemos dos, mire. Sí, yo agradezco a los colegas el que se recoja la petición de poder votarlo en general, y agradezco que el Ejecutivo ha acá comprometido que indicaciones que podamos hacer para engrosar este proyecto puedan incluso ser algunas patrocinadas por el Ejecutivo, las que fueren inadmisibles. En esa condición, más allá de reconocimientos más o menos, ministro, no se trata del reconocimiento así, se trata de avanzar en una política pública que desde sus orígenes tiene esta falla profunda. Entonces la estamos corrigiendo, y yo creo que esto estamos todos haciendo historia porque estamos cambiando absolutamente lo que ha sido esta política pública hasta el día de hoy con este mensaje. Así que yo solo quiero pedir que sea votado en general, y agradezco al diputado de Raza que además acoge la petición. Perfecto, entonces procedemos a votar en general el proyecto. Don René Alinco, don Carlos Bianchi. A favor. Don Fernando Borges. A favor, secretario. A favor. Don Félix Bugueño. A favor. A favor. Don Juan Antonio Coloma, don Juan Irarraza, ¿vale? Don Cosme Mellado. A favor, señor secretario. A favor. Don Jaime Mulet, doña Emilia Nullado. Don Leonidas Romero. Don Jaime Sáez. Y el presidente, don Felipe Camaño. A favor, señor secretario. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 votos a favor, 0 en contra. 0. Aprobado en general el proyecto, presidente. Aprobado en general el proyecto. ¿Hay invitados para la próxima sesión respecto de este proyecto? Propuesta de invitados. Propuesta de invitados. O damos un plazo durante estos días. Sí. ¿Ustedes le han Sí. Correcto. Sí. Perfecto. Y aprovechando el impulso, presidente, votemos el proyecto de La diputada Ana María Gasmuri. Exacto. ¿La avisamos? Por la paridad de género. Votémoslo y la avisamos. Sí. Entonces, en votación, el proyecto que viene en segundo trámite reglamentario. ¿Podría el señor secretario dar sí. a la modificación? Sí, perfecto. En sala ya a los municipios, a los alcaldes sin recursos. Entonces creo que hay una modificación para votarlo a favor, pero me gustaría saber, por favor. Correcto. Dice así, la municipalidad no será responsable por la afectación de los servicios de telecomunicaciones que pudiera incurrirse por la acción del retiro de las líneas aéreas, subterráneas u otros elementos de la red, realizado conforme a la presente disposición y de acuerdo al procedimiento establecido en la letra B del artículo 24 de la presente ley, que será responsabilidad de la o las concesionarias o permisionarias. Eso es lo que se agrega, más una corrección de tipo formal en un artículo segundo. Don René Alinco, don Carlos Bianchi. A favor. Don Fernando Borges. A favor, secretario. Don Félix Bugueño.
Don Juan Antonio Coloma, don Juan Irarrázaval. A favor. Don Cosme Mellado. A favor, señor secretario. Don Jaime Mulet. Doña Emilia Nullá. Don Leonídas Romero. Don Jaime Sáez. Y don Felipe Camaño. A favor. 4, 5, 6, 7, 9. 9, 0, 0. Aprobado entonces el proyecto y despachado nuevamente a la sala, presidente. Aprobado el proyecto y despachado a sala. Muy bien. Entonces, sí. Bueno, le damos las gracias a nuestros invitados el día de hoy, en este caso al señor ministro y también a la señorita Paola que nos acompañó. Quedan en libertad de acción, así que muchas gracias, señor ministro. Sí, le decimos, diputada acá. Sí, bueno, aprobamos, diputada, el proyecto. Una vez me cumplimos. Sí. Estamos hace tiempo viéndonos en realidad. Sí, pero oye, se fueron como 14 años en mi vida. Pues ya. ¿Le envío durante la semana? Ya, por favor. Ya. Esté muy bien, gracias, presidente. No, hoy viernes, este viernes puede ser. Esta semana, se lo envío ahora estos días. Ok, gracias. Estimados colegas, todavía no cerramos la sesión, así que continuamos con nuestros siguientes invitados. En razón al proyecto de ley de pesaje, tenemos en este caso vía Zoom que escuchar a los siguientes invitados en calidad de especialistas de la Unión de Transportistas de Magallanes, a la Asociación Gremial Ultramac, señores Jaime Cárdenas Gallardo, Marcelo Núñez Arroyo, para que puedan resolver dudas pendientes de la Comisión en materia de pesaje respecto a empresas generadoras de carga. Así que le damos la cordial bienvenida a don Jaime Cárdenas y don Marcelo Núñez. Por su intermedio, señor presidente, ¿puedo compartir pantalla? Sí, sí, por supuesto. Puede compartir con pantalla, estamos atentos acá. ¿Tiene que estar autorizado para estar autorizado? Sí. Que me ordenadito la cámara. Sí. Esto es una película de... ¿Se ve ahí? Sí. Se ve, presidente, dígale que se ve, porque está preguntando. Sí, se ve perfecto. Estamos atentos a su presentación. Muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Jaime Cárdenas, soy presidente de la Unión de Transportistas de Magallanes y director nacional de la Federación Centro-Sur, dirigida por nuestro presidente don Freddy Martínez. El día de hoy, agradeciendo la asistencia de ustedes y el tiempo que se están dando para escucharnos, queremos exponer un tema que es muy relevante para nosotros como transportistas y nos está afectando demasiado en lo que es la ruta que hacemos a la región de Magallanes y de Aysén vía Argentina. Los trabajos que estamos realizando el día de hoy como asociación, para darle un barniz cortito, estamos haciendo un trabajo que es en la actualización del acuerdo del año 1974. Ya llevamos casi 3 años en este trabajo. Hemos trabajado arduamente con la Subsecretaría de Transporte. También estamos trabajando con autoridades regionales en darle mejor fluidez a los camiones en el paso fronterizo Monte Aymon. Estamos haciendo un trabajo en conjunto con autoridades regionales y de la región de Aysén en lo que es la ruta de Chile por Chile. Y estamos bien trabajando en un proyecto con el aparcadero que queremos generar acá en la ciudad de Punta Arenas para poder descongestionar la entrada de la ciudad. Pero el tema que nos trae hoy en día acá es el tema que es súper importante, que es
el largo que tienen los camiones a nivel nacional. Al día de hoy, la configuración que hay de estas unidades, la estamos viendo en la siguiente diapositiva, un camión con remolque, la dimensión máxima que tiene que tener son 20 metros 50 desde el parachoque delantero del camión al parachoque trasero del acoplado. De ahí seguimos al tracto camión con semirremolque, que la dimensión máxima es de 18 metros 60. Y los vehículos que le llamamos vehículos especiales, que son los que transportan automóviles, ellos están autorizados para andar con una dimensión máxima de largo de 24 metros 40. Estas dimensiones son las legales al día de hoy en Chile y se tomaron en base a una norma europea el año 1995, ya prácticamente se basaron en el cruce Los Libertadores, en el paso Caracoles. En base a eso, las autoridades del momento decidieron que la norma más adecuada para nuestros camiones era la del largo de 18 metros 60. Marcelo, adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Marcelo Núñez, tesorero de la asociación. Acá en la diapositiva tenemos dos configuraciones. Una que es la de 20 metros 70, que corresponde a la rampa de 48 de pies, y 22 metros 40 con rampa de 53. ¿Ya? Ahora con camiones frontales es un camión trompudo, ¿ya? Tiene 1,5 metros adicional, que en Estados Unidos es 1,5 metros para proteger al conductor en los accidentes. Por eso tiene esa norma ellos allá. Y al lado derecho tenemos el camión frontal, que es el europeo, que con una rampa de 48 pies da un total de 19 metros 80, y con una rampa de 53 da un total de 20 metros 20. ¿Ya? Aquí en estas dos configuraciones, que son las que actualmente se están usando, en todas nos pasamos la medida oficial en Chile. La rampa de 48 pies tiene un largo total de 14 metros 63, y la de 53 pies tiene un largo total de 16 metros 15. ¿Ya? Entonces, tendríamos por un lado los tractocamiones, que son frontales, y los otros que tienen trompa, y por otro lado tenemos los semirremolques, que son de 48 pies o de 53 pies. La idea es poder estandarizarlo, ¿ya? Actualmente, como no hay, digamos, no se está acatando la dimensión máxima, hay transportistas que están usando, por ejemplo, acoplando un segundo semirremolque, lo que da un total de 26 metros 60. ¿Ya? Por otro lado, cuando acoplan dos rampas de 53 pies, da 33 metros 30. ¿Ya? Cuando acoplan a un camión, un acoplado, serían 33 metros 30. Y estos camiones que aparecen en la última gráfica son, digamos, camiones ganaderos que dan 31,50 con el segundo acoplado, más un acoplado adicional. Entonces estos son camiones que están transgrediendo fuertemente la norma, ¿ya? Entonces la idea es poder equilibrar, ¿cierto?, las medidas y hacerlas para que haya una sana competencia también, para que todos tengan las mismas medidas. Gracias, Marcelo. Estimados diputados, como asociación hemos tenido contacto con transportistas de Estados Unidos para poder de alguna manera empaparnos ya con las problemáticas que hemos tenido al día de hoy en Chile y sobre todo en Argentina con el tema de los largos. Sabemos bien que Estados Unidos como transporte es un referente para nosotros, y en las conversaciones que hemos tenido para allá, igual ellos tuvieron problemas con los largos excesivos,
y llegaron a una conclusión y a una definición de que ellos lo que hicieron fue estandarizar un tipo de semirremolque. En este caso, el que vemos acá al lado derecho de la diapositiva es un semirremolque de 53 pies, el cual Estados Unidos estandarizó este tipo de semirremolque, no importando qué tracto camión lo arrastre, ya sea un camión con trompa o sin trompa. Esa es la propuesta que tenemos nosotros como asociación. Sabemos bien y tenemos claro de que esto no es de la noche a la mañana, necesitamos obviamente la opinión de los demás gremios a nivel nacional, la opinión de los entes técnicos, porque obviamente Chile no es como Estados Unidos, no tenemos las mismas rutas, no tenemos la misma infraestructura. Es por esto mismo que necesitamos trabajar afiatados con los entes técnicos, los cuales en conjunto con los gremios puedan llegar a un acuerdo y podamos estandarizar de alguna manera el largo y aumentarlo, porque la economía nos está llevando a esto. La medida de 1860 que está el día de hoy, que está legalmente activa, necesitamos cambiarla, ya que es una medida muy antigua, que es del año 95, como les decíamos, y esto nos está acarreando demasiados problemas a los que viajamos a la región de Magallanes y Aysén. En Argentina estamos teniendo problemas graves, nos están deteniendo, nos están retornando a Osorno, ya que ocupamos el paso Cardenal Zamoré, y nos está acarreando tantos problemas que en ocasiones tenemos que estar molestando a la Subsecretaría de Transporte para que interceda y llame a Buenos Aires para que nos liberen los camiones o nos dejen entrar a Argentina. Y hemos tenido la oportunidad de estar en reuniones bilaterales en Buenos Aires, hemos tenido la oportunidad de hablar con el embajador de Argentina en Santiago, y lo que necesitamos al día de hoy es que de alguna manera esto se empiece a legislar y podamos ordenar de cierta manera el transporte en Chile con una medida más amplia. Es la única manera en que nosotros podamos de alguna forma poder pelear con las autoridades argentinas y no tengamos los inconvenientes que tenemos al día de hoy, que nos detienen las unidades para poder abastecer nuestras regiones. ¿Qué es lo que necesitamos al día de hoy? Queremos, de cierta manera, una fiscalización permanente en ruta por parte del Ministerio de Transporte. Queremos una rigurosidad en el trabajo. Queremos tener una comunicación periódica con todos los gremios y las autoridades correspondientes para el tema del largo del camión. La evidencia empírica que tenemos al día de hoy como asociación, que estamos trabajando desde el año 2021, nos ha demostrado que el trabajo en equipo junto a las autoridades y a los entes técnicos nos acorta los tiempos de reacción en todas las problemáticas que hemos tenido hacia la región de Magallanes. Nos hemos vuelto un país reactivo. Cada vez que sucede algo, reaccionamos. Lo que nosotros queremos hacer ahora es de alguna manera anticiparnos a esto. Queremos ser como asociación desde Magallanes la punta de lanza para que se empiece a legislar y se empiece a trabajar con los entes técnicos en aumentar el largo de las unidades en Chile. Necesitamos hacer un seguimiento periódico de todo lo que se esté hablando, de todas las cosas que se estén tratando, tanto autoridades como los entes técnicos, y queremos darle una urgencia y que sea una definición, pero no a largo plazo, una definición a mediano plazo. Sabemos obviamente que, les vuelvo a repetir, que este es un tema complicado, es un tema que hay que hablarlo a nivel nacional, es un tema que hay que hablarlo con los gremios, hay que hacer estudios técnicos, estudios geográficos, de cuál es la mejor configuración que necesitamos para nuestros camiones. Queremos dejarle de cierta manera en claro también que las ramplas, los semirremolques que al día de hoy están transitando en nuestra nación, en nuestro país, son la mayoría de 53 pies. Es la gran mayoría que anda. Y en base a este dato que le estamos dando, necesitamos que de alguna manera nos apoyen y nos ayuden
a que se comience de alguna manera a legislar y hablar de este tema, ya que las regiones de Aysén y de Magallanes al día de hoy estamos sufriendo de forma directa la problemática de los largos por estar fuera de norma. Eso nos conlleva a atrasos en nuestra mercadería para poder abastecer Aysén y Magallanes. Es algo que veníamos pidiendo desde 2021 con las autoridades que estuvieron en esa época. Se comenzó a trabajar en el tema de los largos, fuimos súper insistentes y queremos agradecer nuevamente a don Juan Irarrázaval por haber intercedido y habernos dado la oportunidad de poder exponer este tema. Tratamos de ser lo más resumido posible para no latearlos y sabemos obviamente que su tiempo igual están acotados, así que muchísimas gracias, señor presidente, por su intermedio a los demás que están presentes y esperamos de alguna manera que esto tenga alguna luz y, como le vuelvo a repetir, seamos la punta de lanza para empezar a legislar sobre el tema de los largos de los camiones en Chile. Muchas gracias, don Jaime. Muy buena su presentación, nos aclaró algunas dudas, algunos puntos de vista en relación a lo que nos compartieron, así que agradeció también a don Marcelo Núñez por su presentación. No sé si habrá alguna pregunta. Sí, diputado Romero. Gracias. Saludar a don Jaime y a don Marcelo. Le cuento, yo en mi juventud tuve la suerte de manejar camiones con rampa y camiones con carro. O sea, fui camionero también, gracias a Dios, y conozco el tema. Entonces, quiero empezar por don Marcelo, por su intermedio presidente. No sé si yo escuché mal. Usted mostró la imagen de un camión con carro. Y quiero hacer un paréntesis. Podrían hablar de metros, no de pies, porque todos no entendemos cuántos pies tiene una rampa o un carro, pero sí si nos dicen los metros. Dicho eso, perdón, colega, dicho eso, no sé si estoy equivocado, Marcelo, usted mostró la imagen de un camión con carro, más un carro adicional, o yo escuché mal. Es una pregunta para Marcelo. Y para Jaime, hoy día tengo entendido, y si estoy equivocado, ustedes me corrigen, por favor, hay una regulación para el peso de los camiones con las romanas, no para el largo. Entonces habría que regular el largo como ustedes lo plantean. Y es un poco complejo porque también mostraron imágenes de dos chocos, un choco sin una trompa y uno con trompa. Entonces, ¿cómo se regula eso, Marcelo y Jaime? Porque hoy día tenemos en el país una diversidad de camiones, chocos para rampla, pero de diferentes modelos. Repito, si estoy equivocado, porque yo creo que hoy día hay una regulación para el peso de los camiones, no para el largo, por su intermedio, presidente. Entonces, ¿sí? Usted menciona, hay una foto donde hay un camión con carga, ¿cierto? Después un acoplado y adicionalmente le agregaron otro acoplado, ¿ya? Como la dimensión hoy en Chile son 18 metros 60 para ese tipo de equipo, pero como han llegado a ramplas más largas, estamos casi todos fuera de medida. Pero esto ya se han ido más allá, han estado agregándole acoplado o otras ramplas a su equipo, o sea, superan ampliamente la norma. La norma en Chile dice 18 metros 60 para camión con acoplado y, perdón, sí, bien digo, si tienes la gráfica ahí de los largos, Jaime, por favor. Pues tenemos dos medidas, ¿ya? La del camión con acoplado, que es un largo total máximo de 20 metros 50 y 18,40 para las ramplas. Presidente, Marcelo, cuando usted dice acoplado, ¿estamos hablando camión y carro o choco y rampla? Por favor. Claro, sí, cómo no. En la foto ahí aparece un camión blanco con acoplado. El camión es el que lleva carga sobre sí, más un acoplado, y después está el tracto camión, que es el camión rojo que aparece en esa gráfica. Ese camión está parte del semi, ¿cierto? Y solamente el semi lleva carga, que también le llamamos rampla, ¿ya? Entonces están esos dos modelos en Chile, y esos son los largos oficiales en Chile, 20-50 para el camión de acoplado y 18-40 para los tracto camión más el semi. 1860.
Perdón, 1860 y 2050. Ahora, con respecto a esta imagen que mostramos, es como la propuesta que queríamos hacer nosotros, ¿ya? En Estados Unidos pasó lo mismo que está pasando acá. Se empezaron a degenerar por darle un nombre, con el tema de los largos. ¿Y qué fue lo que hizo Estados Unidos? Este semirremolque que ustedes ven acá, ellos lo estandarizaron. En Estados Unidos habían semirremolques de 16, de 20, de 27 metros de largo. ¿Y qué fue lo que hizo Estados Unidos? Este semirremolque lo estandarizó. Ningún camión podía andar con un semirremolque que no excediera los 16 metros y fracción. No importa el tipo de camión que uno le enganche, ya sea este o sea este que está acá abajo, que es con trompa y sin trompa. Lo que decía mi colega Marcelo, en Estados Unidos solamente el día de hoy ustedes van a encontrar camiones con trompa. Los camiones sin trompa, que son camiones frontales, esos camiones los descontinuó Estados Unidos por el tema de la seguridad de los conductores. Al día de hoy, la legislación estadounidense obliga a que todos los camiones tienen que ser con trompa por el tema de la seguridad. Lo que nosotros estamos solicitando como propuesta en Chile, ya que tenemos estos dos tipos de unidades en Chile, frontales y con trompa, la propuesta nuestra es estandarizar un tipo de rampla, no importando cuál de las dos unidades uno le pueda enganchar. Esa es la propuesta que tenemos nosotros. Ahora, ¿qué tipo de rampla? Eso hay que dejarlo obviamente a los estudios técnicos y a los experimentados, obviamente en conjunto con los gremios a nivel nacional, para ver qué tipo de unidad se podría estandarizar. ¿Qué logramos con estandarizar un tipo de unidad? Emparejamos la cancha al día de hoy, una competencia pareja entre empresas y obviamente no la degeneración que se está logrando al día de hoy, que como pueden ustedes ver bien en estas imágenes, estamos teniendo unidades de 28 metros 60, de 33 metros 30, totalmente degeneradas para lo que es nuestro país. Eso sería más o menos, no sé si pudimos responder bien sus preguntas. Muchas gracias, don Jaime, y también don Marcelo. No sé si habrá alguna duda, diputado Irarrázaval. Ninguna duda, presidente. Yo solo quería aprovechar de comentarle a nuestros invitados que, a ver, entiendo que fue el Ejecutivo el que pidió ampliar el plazo de indicaciones de este proyecto, precisamente, entre otras cosas, entiendo, porque esta exposición era importante o era de interés del Ejecutivo, porque yo sé al menos que logística, el área de logística del Ministerio de Transporte la está estudiando y también está trabajando en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, se está evaluando precisamente para ver cómo se podría incorporar en este proyecto a nivel legal, obviamente, pero también me quedo con lo último que dejó, que hay una norma técnica que eventualmente también tiene que desarrollarse seguramente a nivel reglamentario, y eso es algo que va a depender de cómo este proyecto abra las puertas para esa discusión. Así que, a pesar de que se fue el ministro, yo logré, digamos, conversar al respecto con sus asesores para que ustedes sepan que toda esta paciencia que han tenido en esta sesión, en la anterior y la anterior también, no ha sido en vano. Así que se agradece mucho su posición y paciencia. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Irarrázaval. Entonces dejamos de libertad de acción a don Jaime Cárdenas y también a don Marcelo Núñez, agradeciendo su exposición y por haberse cumplido el objeto de esta sesión. ¿Quién? No, sí, ya está acordado. Sí, está acordado. Sí. Hasta el 5 de mayo. Sí, 5 de mayo. Así que, habiéndose cumplido con el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.